Listo, profe. Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las charlas de prototipado del profesor Rigoberto Sáenz, referentes a software. Em, Primero yo daré las píldoras y le daré la palabra al profesor. Entonces, píldoras del día 27 de abril. Primero, hoy se cierra la primera evaluación de desempeño a las 11:59. Recuerden que si no la llenan, tienen un cero. Segundo, el máximo plazo para subir las calificaciones de la primera entrega del trabajo escrito es hasta hoy, 27 de abril, a las 11:59. Tercero, tienen que entregar su cuartilla al profesor mentor hasta el 29 de abril. En dado caso, pueden hablar con su profesor para extender o hablar de la fecha. Cuarto, llenar la encuesta de percepción de las charlas de prototipado que estarán habilitadas hasta el 29 de abril a las 11:59 de la noche. Y por último, revisar el conversatorio de habilidades blandas que se realizará el 4 de mayo. De igual manera, estas píldoras estarán ubicadas en el Moodle en la sección de píldoras. Ahora le doy la palabra al profesor. Por favor, les recomiendo mantener sus micrófonos apagados y pues en el dado caso de querer hacer una pregunta, pueden hacerla por el chat. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Nicolás. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos y pues bienvenidos a esta charla sobre herramientas de prototipado para la creación, la construcción de software. Espero que sea de su interés. La hice pues de una manera muy ligera. Quería, digamos, tener muy poco texto y más bien que sea una conversación sobre, digamos, algunas herramientas que me parece relevante que ustedes conozcan sobre prototipado, ¿no? Y déjame que voy a comenzar a presentar. Y bueno, básicamente esta charla está dividida en dos partes, en dos secciones, como ustedes habrán notado en la descripción que les enviaron a ustedes. En la primera parte simplemente vamos a hacer un listado, ¿sí? Les voy a mostrar una lista de algunas herramientas que les pueden servir para la construcción de sus prototipos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que, por supuesto, pues no todas están listadas ahí. Literal, pueden haber cientos de herramientas para prototipado de hardware perdón, de software en sus diferentes estados de creación, ¿no? Digamos, desde los niveles más bajos, desde un prototipo de muy baja fidelidad, hasta el software casi terminado, ¿no? Y luego en la segunda parte haremos dos demos muy rápidos de una herramienta que es bastante conocida a nivel comercial, que es InVision, que pues nos ayuda para la creación de esos prototipos, ¿no? De estos wireframes de alta fidelidad. Y luego otro pedacito, otro demo pequeño sobre StarUML, que es simplemente una herramienta que nos ayuda a crear prototipos, modelos o wireframes de, por ejemplo, el modelo de datos o de la arquitectura de la aplicación, ¿sí? Entonces, digamos que estas herramientas nos sirven para prototipar el software a nivel de funcionalidad, ¿cierto? Aunque igual la palabra funcionalidad pues puede ser ambigua, ¿no? Digamos, funcionalidad puede ser a nivel visual, ¿cierto? Lo que el usuario espera ver, o funcionalidad puede ser, digamos, a nivel del manejo de los datos, ¿no? ¿Qué tipos de datos hay? ¿Qué relaciones hay entre las entidades? ¿Cuáles son las operaciones que se permiten sobre los datos y demás, ¿no? Pero bueno, digamos que en este contexto lo vamos a dejar de esa manera ambigua. Eh, Bien, digamos aquí dentro de la primera parte, simplemente vamos a dar pues, una introducción muy rápida a lo que es el prototipado. Vamos a ver algunas herramientas. Las herramientas, como les digo, hay muchísimas para todos los estados de la creación de un software, pero yo me voy a concentrar solamente en herramientas digamos, digamos, para cuatro partes, ¿no? Que es la funcionalidad, la interfaz, la gestión y la arquitectura. Insisto, hay muchos más, ¿listo? Hay muchísimos más software para para los diferentes estados eh, de la construcción del software. Entonces, me gustaría que alguien me confirme si me escucha bien, si el audio está bien o no. Sí, Sí, el profe, audio está perfecto. perfecto. Ah, perfecto, listo. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, no duden en desmutearse, ¿sí? En quitar el silencio y me interrumpen y me preguntan y lo hablamos, ¿listo? La gracia es que sea tal vez más como una conversación y no como una cátedra. Eso me parece como más interesante y hace un poquitico la dinámica más fluida. Bien, introducción.
Pues básicamente, a ver, ¿qué es un prototipo? Pues aquí dice que es un modelo, es una representación, una demostración, ¿cierto? Una simulación fácilmente ampliable. Bueno, ese fácilmente ampliable puede ser discutible, pero y modificable de un sistema planificado. Digamos que aquí esa palabra planificado es muy importante. En general, uno desarrolla un prototipo porque uno está planeando su construcción, ¿cierto? Digamos, uno quiere seguir, digamos, una serie de pasos dentro, en el marco de un proyecto para la construcción de un sistema, en este caso de software, ¿cierto? Entonces uno quiere que esa creación, esa construcción esté organizada, planificada, ¿cierto? Entonces, digamos que los prototipos le ayudan a uno precisamente con esa planificación, digamos que lo pueden ayudar a uno a visualizar cuál es la funcionalidad que uno espera de un software como tal, ¿sí? Cuáles son los requerimientos funcionales, cuáles son los no funcionales, qué es lo que el usuario espera de nuestro software, ¿cierto? Entonces se quiere planificar, digamos que esa es una palabra muy importante, ¿no? Y dice, probablemente incluyendo su interfaz y funcionalidad de entrada y salidas. Entonces, claro, cuando se refiere a la interfaz, pues en efecto se refiere a controles de UI, ¿no? Entonces, botones, cajas de texto, scrolls, toggles y demás, ¿sí? ¿No? Sistemas de paginación, navegación entre pantallas y demás. Y también la funcionalidad de entrada y salida es cuáles son los datos que yo voy a mostrar en un momento determinado para un usuario determinado dentro de mi aplicación, ¿cierto? Digamos que ya con esa última frase de funcionalidad de entradas y salidas, es válido hacerlo a nivel visual o también hacerlo mediante un modelo de datos, de lo cual hablaremos también un poco en esta charla. ¿Listo? Obviamente, pues por temas de tiempo, todo esto que vamos a hablar es muy, de una manera muy resumida, no vamos a profundizar en nada, pero digamos, me parece importante que, digamos, que tengan en cuenta estas cosas. Y dice, en algunos escenarios este modelo puede resultar tan simple como unos dibujos con papel y lápiz o tan completos como el propio código final, ¿sí? Y hay equipos de desarrollo, he tenido la oportunidad de trabajar en equipos de desarrollo en los que odian las herramientas de prototipado. Dicen, es una pérdida de tiempo, no sirve para nada, hay que hacer retrabajo, es decir, hay que hacer el prototipo y luego igual hay que hacer la implementación. Entonces, pues, el prototipado se hace directamente en la herramienta de construcción del software, ¿no? Entonces se hace en Xcode, en Visual Studio, en Android Studio, en la herramienta que sea, ¿no? Directamente ahí. Si eso está bien o mal, pues la verdad, digamos que todo, como todo en la vida, nada es perfecto, todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Digamos que una de las ventajas es que en efecto se puede haber un ahorro en tiempo, ¿cierto? Pero la desventaja es que la modificación puede tomar más tiempo y puede ser más costoso a largo plazo. Digamos que uno puede implementar, no sé, 3, 4, 5 pantallas, digamos un prototipo rápido en Android Studio, por ejemplo, ¿sí? Para hacer una aplicación móvil. Y digamos el desarrollador puede agregar algo de código detrás, algo de lógica, para que el prototipo sea un poco más interactivo, más funcional, ¿cierto? Pero resulta que cambiaron los requerimientos. Entonces en ese caso, pues ya no es tan fácil como mover algunos botones y demás, sino además tengo que hacer unos cambios, digamos, en el código detrás, en la lógica de presentación, pues para que otra vez el demo compile. Entonces, digamos que ahí también se pierde, digamos, algo de tiempo. Si se usan herramientas, que es lo que vamos a ver acá, y herramientas pueden ser papel y lápiz, ¿no? No necesariamente tiene que ser software, pues digamos que ya yo puedo hacer cambios de una manera muy rápida, muy flexible, ¿sí? Los puedo hacer de manera instantánea y no desperdicio ese tiempo en hacer esos cambios en la lógica de presentación en código fuente, pues para que, digamos, el demo refleje esos cambios, ¿no? Entonces, digamos que todo tiene ventajas y desventajas. Digamos que la recomendación es que usen, digamos, el estilo de prototipado con el que se sientan más cómodos, ¿listo? Eh, um, Bien, un concepto importante es esto de los wireframes de baja fidelidad, los low fidelity wireframes. Básicamente es un primer estadio, ¿sí? Digamos un primer nivel de el prototipado de software, ¿no? Estamos hablando específicamente de software, no vamos a tratar hardware, no vamos a tratar otras cosas en esta charla, sino solo software, ¿cierto? Y en general, digamos, el software que ustedes van a hacer para los proyectos finales de la asignatura, pues en general tienen alguna interfaz gráfica, alguna forma visual de mostrar la data, la información y de capturarla, por supuesto. Eh, entonces, pues tiene sentido hacer un primer sketch, un primer boceto, un esbozo pues de la forma en la que esos datos van a ser mostrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá
en estos wireframes, vean que no se tocan temas un poco superficiales digamos, en este nivel del diseño como el color, no se tocan temas como la fuente, no hay degradés, no hay contrastes, no hay sombras. Las imágenes o rectángulos con una X adentro para indicar que es una imagen, ¿sí? Los textos se pueden indicar básicamente con una línea y con eso es más que suficiente, ¿cierto? Los botones también simplemente son rectángulos con textos adentro y ya, digamos que eso es lo máximo a lo que se quiere llegar si uno está haciendo un wireframe, ¿sí? De baja fidelidad, eso es lo que se llama prototipado de baja fidelidad, ¿no? Hay otro tipo de wireframes, ¿sí? Que ya son de mediana fidelidad. Digamos que acá uno ya quiere comenzar a ver cosas como la posición relativa de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿será que el botón de login quiero que esté centrado, ¿sí? De manera horizontal, de manera vertical, o esté alineado, no sé, con respecto al margen derecho del botón CTA. Entonces, digamos que yo ya puedo comenzar como a jugar ya digamos, con más elementos, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, yo puedo poner un texto y entonces yo comienzo a decir, bueno, es posible que, no sé, esa sea la descripción de una canción y la imagen sea una carátula, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál sería la descripción más larga que yo voy a mostrar? Entonces, eso me va a afectar un poco el tamaño que yo asigne, digamos, a esta sección, ¿cierto? Y, claro, digamos que aquí también, digamos, en general, estos wireframes de mediana calidad o de media fidelidad, perdón, también incluyen el mapa de navegación, es decir, cuando yo hago clic en este botón de login, me muestra la pantalla de login. Cuando yo hago clic en el botón de login después de haber ingresado mi usuario y mi contraseña, muestra, no sé, me muestra la pantalla del menú principal. En el menú principal yo le hago clic en el botón de configuraciones y me lleva a la página de configuraciones. Entonces, en general, cuando ustedes quieran hacer un prototipado de mediana fidelidad, ese mapa usualmente se incluye, ¿no? Bien, luego muchos equipos también crean lo que se llaman los wireframes o sí, los wireframes de alta fidelidad en los que ya entran temas estéticos visuales como el color, ¿cierto? Bordes redondeados, imágenes, fuentes, ¿cierto? Espaciados, interlineados. Ya se quiere tener una visión casi final del producto, ¿no? Por supuesto, no es interactivo, es decir, el botón no sirve, simplemente está el botón con su color, con su texto, ¿cierto? En este, digamos, por ejemplo, en este nivel, si uno quiere hacer digamos, un prototipado a este nivel, en general también se tratan temas como la localización, ¿cierto? Es decir, cómo se vería mi aplicación en otros idiomas. Entonces, yo en general tengo varias copias, por ejemplo, de esta pantalla y quisiera probar cómo se ve en inglés, pero cómo se ve en árabe, cómo se ve en japonés, cómo se ve en chino mandarín, cómo se ve en ruso, ¿cierto? Entonces, claro, eso me permite ya tener como una idea más clara de cómo va a ser mi producto final, ¿sí? Y normalmente, digamos, dentro de la jerga de esta industria, ya se conoce como un prototipo, es ya cuando esos wireframes cobran vida, ¿cierto? Cuando yo ya veo animaciones, cuando veo transiciones entre pantallas, incluso puedo mostrar data moqueada, hardcodeada o como ustedes la quieran llamar, simplemente data en el código, ¿sí? No es extraída de la fuente de datos real final, sino simplemente son datos locales, ¿sí? Entonces vean que aquí ya podemos ver animaciones, podemos ver interacciones del usuario, ¿sí? Entonces podemos ver que a través de un swipe yo puedo navegar, ¿cierto? Y hay unas animaciones asociadas para dar, pues digamos, una sensación más fluida, ¿cierto? Y por supuesto ya se incluyen en general, como les digo, información casi final, textos finales, información hardcodeada en ese caso, en general todos los elementos que son interactivos pues lo son, es decir, por ejemplo el botón de Get Started pues hace lo que se supone, navega a una pantalla o muestra un pop-up o abre una página web o lo que sea, ¿no? Entonces digamos que en este caso ya se quiere, digamos que llegar a ese nivel, ¿cierto? Y por supuesto ya sí, el último paso ya es tener el producto final funcionando. Obviamente la decisión de si ustedes quieren pasar por por todas las etapas de diseño hasta llegar a la implementación final o directamente prototipar wireframes de alta fidelidad o primero prototipar en wireframes de baja fidelidad,
pues ya depende de ustedes, depende de las restricciones de tiempo, de los skills del equipo, ¿cierto? De la complejidad del sistema, de algunos sistemas que tal vez no ameritan, digamos, pues WordPress de muy baja fidelidad, porque son sistemas demasiado simples, ¿no? Hay otros que sí. Entonces, digamos que esa es una elección que ustedes deben hacer bajo esos criterios, ¿no? Cosas como tiempo, es uno de los criterios más importantes, ¿no? Bien, aquí tengo algunas hipótesis, no sé qué opinan ustedes. Sería bueno, me gustaría como escuchar alguna opinión. Esta hipótesis, los requerimientos funcionales de los clientes cambian todo el tiempo. Lo que ellos quieren o esperan del software, digamos, todo el tiempo cambia, varía. ¿Qué opinan de eso? Profe, yo opino, eso Dale. es verdad, es muy difícil cuando uno va a hacer el levantamiento de los requerimientos. Ujú, Muchas veces las personas encargadas en verdad se dan cuenta que no conocen su empresa y ujú. pues uno en el área de sistemas pues tiene que entender muy bien cómo funciona para darles la solución que ellos requieren. Y esto es verdad, como no lo conocen, constantemente están cambiando las cosas porque se dan cuenta que no, en verdad no saben sobre el tema. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, muchas gracias. Claro, en efecto, recuerden que muchos de los paradigmas y muchas de los frameworks que se usan o se usaban más bien para la construcción de software vienen del área precisamente de la construcción, en los que habían unos diseños o prototipos iniciales en papel y luego simplemente comenzaba la ejecución, al final se hacían unas pruebas y se acabó. Pero resulta que ese proyecto puede durar 6 meses, 3 meses, un año, 5 años, 10 años. Y en ese tiempo, en el transcurso del tiempo, las necesidades del cliente cambian. Puede que cambie el negocio o como decía la persona que opinó, a veces el propio cliente no tiene muy claro en su cabeza los procesos de negocio y cómo reflejarlos en un software, ¿cierto? Entonces, claro, cuando comienza la construcción del software con esas, digamos, con esos, digamos, con esas ideas iniciales, ¿sí? Resulta que uno le entrega un demo, le entrega un prototipo y dice, uy, no, pero espere, es que esto tal vez no está alineado con mis procesos, esto no me resuelve el problema, pero entonces ya se invirtieron un montón de recursos, un montón de tiempo en la construcción de ese software. Entonces, digamos que esta es una hipótesis, digamos, no hay forma de probar de que es totalmente cierta, pero por lo menos en mi experiencia personal, en la experiencia de los proyectos en los que he trabajado, muy seguramente ustedes cuando se gradúen se van a dar cuenta que pues esto es cierto, esto pasa todo el tiempo. Las personas, los clientes buscan un software que cumpla ciertos requisitos, pero resulta que después ellos se dan cuenta que tal vez esos requisitos no eran, ¿sí? O la empresa evoluciona y ya esos requisitos que se tenían al inicio ya no tienen sentido, pierden su valor de negocio. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y por eso es que digamos que se pide que, digamos que sería bueno tener una herramienta para prototipar para que si se necesitan hacer cambios, se puedan hacer cambios de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las grandes ventajas de usar una herramienta de prototipado. Otra hipótesis, los productos de software son un servicio, ya que evolucionan en el tiempo, ¿sí? ¿Qué opinan de ello? ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna sugerencia, comentario sobre esta hipótesis? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo considero que, pues, por ejemplo, un cliente dice, yo quiero tal cosa, y se definen todos los requisitos, se presenta el software y lo usan y pasa un tiempo y dicen, venga, es que ahora necesitamos incorporar tal funcionalidad o se hizo tal cambio y queremos que se refleje en la aplicación, algo así. Ujú. Entonces, ellos todo el tiempo no ven el software como algo que ya está terminado. El software, como por lo menos lo que yo entiendo, el software no es un producto que algún día llegue a estar terminado. El software todo el tiempo está mejorándose, está expandiéndose, está cambiando, está, no sé, actualizando tecnologías o soportando nuevos dispositivos, cosas por el estilo. Entonces yo creo que sí, que todo el tiempo el software tiene que estar evolucionando. Claro, estoy totalmente de acuerdo. En efecto, antes, digamos, estamos hablando de los 80, de los 90, se pensaba que, o digamos que la mayoría de personas en la industria de software pensaba que era un producto, ¿sí? Entonces, por eso se definieron unos pasos. De ahí fue que salió RUP y otras digamos, formas de estimar y de controlar proyectos en los que se pensaba que era un producto que se entregaba, ¿sí? Se entregaba, se hacían unas pruebas, el usuario lo comenzaba a usar y si era requerido se hacían algunos cambios, ¿sí?
Pero entonces, en la actualidad, todos ustedes lo viven, todo el software que ustedes usan, llámese una aplicación móvil, llámese una página web, llámese un sistema operativo, llámese un sistema embebido, lo que sea, evolucionan, cambian en el tiempo para adaptarse a las nuevas funcionalidades de hardware, ¿cierto? Para usar las últimas tecnologías, herramientas, métodos y formas de comunicación y demás. Entonces ya no se considera, ¿sí? Igual esto es una opinión, por supuesto, eso es una hipótesis, no hay forma de probarlo, pero digamos que la mayoría de personas estarían de acuerdo conmigo y con ustedes en que ya los productos, en que el software en general ya no se considera un producto, ¿sí? Simplemente es un servicio que va evolucionando en el tiempo, en el que se le agregan nuevas características, se eliminan las que ya no son necesarias, se actualizan la tecnología, la base de datos, la forma de comunicación, pues para que, digamos, el software tenga vida. Los software que no evolucionan en el tiempo simplemente caen en un estado de desuso, ¿cierto? Comienzan a generar fallas o errores si, por ejemplo, ese sistema se instala, no sé, en una versión superior del sistema operativo o se cambia el servidor, pero si el software no cambia, pues es posible que comience a fallar y demás, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Puede que ya no sea compatible con nuevas formas de visualización, con nuevos navegadores, por ejemplo, en el caso de las páginas web y demás. Puede que mañana salga un sistema operativo nuevo, pues si no se hace una versión para el sistema operativo nuevo, pues esa aplicación pues no va a tener una contraparte en ese sistema operativo. Entonces siempre el software, ¿sí? Como lo entendemos en realidad, es un servicio que evoluciona en el tiempo. ¿Listo? No solamente se le da mantenimiento, sino evoluciona. Es necesario quitar, agregar cosas, ¿cierto? Bien, entonces, y esta otra hipótesis, un producto terminado es un prototipo que se va refinando en el tiempo, ¿cierto? Es decir, digamos, uno esperaría que decir, bueno, voy a construir un producto, ¿sí? De aquí a un mes y luego voy a mejorar el producto. Y esta óptica lo que me está diciendo es que desde el día uno yo ya tengo el producto final, ¿sí? Llámese prototipo o producto final o mínimo producto viable, como ustedes quieran, y simplemente yo lo voy refinando en el tiempo. Es decir, todo software es un prototipo en continua evolución, como decía acá, pero es un prototipo. ¿Qué opinan de ello? Pues, profe, yo en el área de experiencia que tenía en algo de desarrollo, Ujú, eh, pues uno nunca saca un software o una solución cuando ya está al 100% hecha. Uno pues ujú. termina sacándola por ahí al 80 o al 90 para que pues las personas lo vayan usando y a medida de su usabilidad, pues uno irle haciendo ajustes y no esperar a que esté totalmente hecho, pues porque a veces es tiempo y pues cambian muchas cosas, como lo hablábamos de los requerimientos funcionales. Entonces Ujú. uno normalmente genera betas o versiones de prueba para que ellos los vayan trabajando y así se ajusten, se vayan haciendo ajustes acordes a lo que ellos piden, que normalmente no saben. Claro, si digamos, sí, totalmente de acuerdo. En efecto, lo que por ejemplo se considera un producto mínimo viable es un producto que ofrece una de las muchas funcionalidades que se tienen pensadas para ese sistema con una cantidad de errores aceptable. Es decir, como dado que ustedes saben que esa es otra hipótesis, no hay software perfecto, por más terminado que se considere, que los expertos digan que este software está terminado, no lo está. Siempre va a haber algún error, alguna falla, algún flujo de datos o algún flujo en la interacción digamos, entre los componentes internos de la arquitectura del software que va a hacer que falle. ¿Sí? Entonces, digamos que desde el día uno, ¿sí? Digamos, un sistema, un software que ustedes diseñan, eh, tiene errores desde el día uno, ¿cierto? Entonces, digamos que uno tradicionalmente consideraba que los prototipos simplemente es una versión de prueba que tiene muchos errores y un producto terminado es el que no tiene errores. Pero es que esa definición de producto tradicional no aplica al software. Un software que se considera terminado, entre comillas, también tiene muchos errores, ¿sí? Incluso podría llegar a tener más errores que un prototipo. Eso es perfectamente válido, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, cuando por ejemplo, no sé, mandan un parche de un sistema operativo y ese parche abre un montón de huecos de seguridad que no tenía el prototipo, pues imagínense, ¿sí? Entonces, digamos que no podemos, digamos, aplicar como las mismas lógicas que tenemos para diseño de producto tradicional, para otras áreas como la construcción, al software. El software es algo que evoluciona en el tiempo, ¿no? Y digamos, lo que nosotros consideramos prototipo es simplemente una definición personal de lo que yo, digamos, creo que es el producto. Es decir, yo digo, ok, ya no tengo 100 errores, sino ya tengo 50 o 20. Yo creo que esto ya
ya no lo considero un prototipo, sino un mínimo producto viable, pero eso es una definición totalmente subjetiva, ¿cierto? Entonces, en realidad, todo el software es un prototipo que simplemente se va refinando con el tiempo, que se va adaptando a las necesidades del usuario, ¿listo? Bueno, con esas cosas en mente, ahora sí pasemos a ver muy rápidamente las herramientas. Pero entonces, antes de ver las herramientas, muchas de las preguntas que me hacen es, ¿cuál es la mejor herramienta? ¿Sí? Digamos, esa es una pregunta que ustedes muy seguramente se van a hacer. Pues en realidad eso depende de varias cosas. Depende, por ejemplo, de la funcionalidad. ¿Se ajustan a lo que ustedes están buscando? Esta herramienta de prototipado que dice que está especializada en web, ¿les sirve para implementar una aplicación móvil? Tal vez no. Entonces, ¿sí se ajusta para lo que ustedes necesitan o no? Entonces, ese es un criterio de selección de una herramienta. Puedes elegir varias y que se complementen, como por ejemplo en este caso, por alguna razón, si yo lo necesito usar Sketch y Zeppelin y InVision, será que se complementan de una manera fácil, ¿sí? Es decir, yo podría hacer algo en Sketch, terminarlo en Zeppelin, distribuirlo por InVision, por ejemplo. Tiene acceso para varias personas y maneja diferentes niveles de permiso. Yo puedo, por ejemplo, asignarle a mi equipo permisos de administración, de edición, o al diseñador solamente de edición, pero de colores nada más, para que no me modifique el UX. Y yo puedo tal vez crear como usuarios públicos para que cualquier persona pueda entrar y dar un feedback sobre mis diseños. Entonces, si la herramienta cumple con eso, pues digamos que esa es la más adecuada desde el punto de vista de la funcionalidad, ¿no? Bueno, obviamente pues hay muchísimas herramientas, digamos que muchos las intentan clasificar en ciertos estados del desarrollo de software, aquí hay algunas, ya ahorita veremos en más detalle algunas de ellas, las que están ahí, como Figma y demás, Uxpin. ¿Qué otro criterio ustedes pueden usar para decir, ok, esta es la mejor herramienta? La integración. ¿Será que funciona en mi sistema operativo? ¿Será que es una herramienta web y funciona en Google Chrome o en Opera o en Edge o el navegador que yo use? ¿Cuáles formatos soporta, no? ¿Será que son formatos propietarios que solamente sirven con ese software o utilizan un formato genérico compartido? ¿Y a cuáles formatos se exporta, no? Estos son cuáles son los formatos de entrada y cuáles son los de salida, ¿no? ¿Listo? Pronto, Entonces tienen que Nico, tener hay ese que tipo de mirar los cosas para festivos y que los después domingos, eviten que dolor esos de horarios cabeza van a ser un poquito y pues diferentes, pero vayan el a resto elegir una todo bien. herramienta O que sea, no yo es y creo pues que después les toque los volver a únicos hacer días todo, ¿no? Volver a complejos, porque ejecutar yo eso. ya he hecho esa estrategia Precio, ¿no? antes, Las es funcionalidades cuando es un ofrecidas festivo o cuando es justifican el precio. Digamos que a un domingo. veces Mejor dicho, cuando existen son fines muchas de semana y herramientas cuando o son festivos versiones es como open complejo. source, sin una Y contraparte toca abierta mirar o porque gratuita yo en los o open source discipulados salgo que tarde. O tienen sea, los funcionalidades muy discipulados a mí similares, ¿no? Entonces, por saldría ejemplo, el tarde, pero típico bueno, yo los caso de la podría suite de Adobe, acompañar ¿no? de corazón. Tienen Illustrator, tienen Todo Photoshop, bien, Nico, pero en gracias. general Te existen quedó muy bacano. muchísimas otras contrapartes como Affinity, como GIMP, como Blender y demás que hacen cosas similares. Entonces, o ustedes digan, no, pues es que definitivamente esa herramienta tiene esta funcionalidad, nosotros ya buscamos 5 herramientas y resulta que esa primera herramienta, la de Adobe, es la mejor porque es que tiene esta funcionalidad que ninguna otra la tiene. Ah, ok, pues ahí tocaría mirar si valdría la pena pues más bien pagar, ¿no? Porque puede que esa característica les ahorre un montón de tiempo, ¿sí? Y un montón de dinero. ¿Cuál es la mejor, cuánto dura la prueba gratuita? Por ejemplo, si el software es de pago, puede que, por ejemplo, para el curso que están ahorita haciendo ustedes de taller de proyectos, pues sea suficiente con la prueba gratuita. Algunos software tienen gratuita la prueba por un mes, por 3 meses, por 6 meses. Entonces, a veces no es necesario pues pagar, ¿no? Pues si el tiempo de la gratuidad está dentro de lo que se necesita, pues es una opción interesante, ¿no? Bien, otra, soporte. ¿Qué pasa cuando falla la aplicación? ¿Será que tiene autoguardado o será que tiene alguna especie de backup, ¿sí? Algo para recuperar el trabajo perdido? ¿Será que tiene integración con la nube? ¿Tiene su nube propia? ¿O se integra con nubes como la de Google, como la de Azure, etcétera? Existen expertos locales en la herramienta a los cuales yo pueda consultar por Twitter, por Facebook, por correo, por el medio que sea. Existen. Hay cursos gratuitos o de pagos para capacitarse en su uso. ¿Qué tan rápido es aprender a usarla? Entonces, todas esas son las preguntas que ustedes tienen que hacer de cara a elegir una buena herramienta, en este caso de prototipado. Bueno, por temas de tiempo, digamos que yo inicialmente había planeado la charla, darla mucho más larga y ver muchas más herramientas, pero inicialmente, digamos, dentro de la construcción de software, normalmente se requieren herramientas para este tipo de cosas, para hablar de la funcionalidad, ¿cierto? De la UX,
para hablar de la interfase, para hablar de la comunicación entre el equipo, de la gestión de las tareas y del proyecto en general, de la arquitectura, de los datos, ¿cierto? De su análisis y su procesamiento, de la parte de codificación, del versionamiento, calidad, etcétera, ¿cierto? En esta charla solamente vamos a ver muy por encima esas 4, ¿no? Y algunos programas para, digamos, hacer prototipos o versiones beta o como lo quieran denominar, de la funcionalidad de la interfase de gestión y de arquitectura, ¿listo? Entonces, veamos rápidamente las de funcionalidad, y cuando en esta charla me refiero a funcionalidad, me refiero a esa experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, obviamos tema de colores, obviamos tema de imágenes, obviamos temas de fuentes, obviamos tema de animaciones, transiciones y demás, y nos concentramos es en los datos, lo que yo quiero mostrar al usuario, ¿cierto? Y cómo mi usuario va a interactuar con mi aplicación, llámese una página web, llámese un sistema embebido, llámese una aplicación móvil. Entonces, esta es una de las herramientas más conocidas de la vieja guardia. Todo el mundo que haya trabajado en software en la industria tal vez se haya cruzado con Balsamiq, y está enfocada específicamente en wireframes de baja fidelidad, ¿cierto? Bueno, obviamente, aquí creo que yo les había puesto un videito, veámoslo rápidamente, no sé si tiene audio, creo que no. Pero básicamente lo que hace es enfocarse en esto, ¿no? Entonces, wireframes de baja calidad, también soporta obviamente la navegación, es decir, crear el mapa de navegación dentro del wireframe, ¿sí? Y ellos se enfocan en simplemente, pues, tener componentes reutilizables como botones, listas, cajas de texto y demás, que yo pueda poner muy rápidamente, y pues me permite hacer ese prototipado rápido, ¿no? Digamos, en los que, como les decía, temas como colores, como fuentes, tamaños de texto y demás no son relevantes. Yo quiero saber es la funcionalidad, si los datos que estoy mostrando tienen sentido, si la aplicación es fácil de usar, ¿sí? Si, digamos, cuál es la dificultad o cuáles son los pasos intermedios que yo le pongo a un usuario para mostrarle algún dato. Por ejemplo, yo quiero, no sé, en una aplicación de domicilios, yo quiero pues validar cuántas pantallas yo estoy mostrando para llegar a la pantalla final, que es la de pedir el domicilio. Entonces, bueno, yo le pido que la tarjeta de crédito, le pido la dirección, le pido lo que va a comprar, pero entonces en la que le va a comprar tengo, no sé, como un carrusel de las secciones de la tienda, y entonces cada sección de la tienda tiene subtiendas, y cada subtienda tiene productos, y cada producto también tiene cantidad, y tiene referencia, y tiene marca, y bueno, tiene un montón de cosas. Entonces, digamos que me permite validar eso con Balsamiq, ¿no? Y por supuesto, ellos tienen una versión cloud, ¿no? En el que ustedes pueden sincronizar todos sus wireframes, compartirlos con con las demás personas del equipo. Tienen trial de 30 días, una prueba gratuita. Entonces, es una herramienta muy interesante en ese sentido. Esta es otra, que se llama Wireframe CC. Es una herramienta totalmente web, no necesitan instalar nada. Ustedes simplemente la abren, de hecho aquí la podemos abrir, y ustedes la abren y automáticamente les carga la tool para que ustedes comiencen a prototipar inmediatamente, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, voy a agregar aquí una caja, ¿cierto? Y esta va a ser mi pantalla, y no sé, voy a agregar un texto, y este texto va a ser hola, o lo que ustedes quieran, y lo puedo mover, y pues comienza a hacer un prototipado muy rápido de baja fidelidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Se puede guardar en la nube, ¿sí? Si quieren pueden crear cuenta y pueden, digamos, sincronizar eso con sus cuentas. Esta es otra herramienta sumamente conocida de la vieja guardia, Proto.io, una herramienta que ha evolucionado muchísimo, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que muchas de estas herramientas sirven para los 3 estados o los estadios de prototipado, ¿no? Baja fidelidad, media, alta, e incluso muchas evolucionaron y dan la opción de crear ya es como tal un prototipo funcional, ¿sí? Es decir, en el que yo como usuario puedo interactuar con, ¿cierto? Y digamos que ahora en lo que están trabajando fuertemente estas herramientas es en ayudar a las personas que están usando esta herramienta de prototipado a llegar al siguiente nivel más fácil. ¿Qué significa eso? Autogeneración de código, ¿sí? Por ejemplo, una de las herramientas que es muy fuerte en ello es Zeppelin, InVision, por supuesto. Están trabajando en cómo traducir estos prototipos en código funcional, ¿sí? En código de UI, código de User Interface. Entonces, eso es muy importante, ¿no?
valga aclarar que en general, pero siempre hay excepciones a la regla, estas herramientas no requieren codificación. Digamos, ustedes no requieren nada para agregar botones, imágenes, simplemente es drag and drop, arrastrar y soltar. Pero algunas permiten customizar o personalizar algunas transiciones con código o con líneas de tiempo, etcétera. Entonces, digamos que ya le agregan algo de complejidad con algunos scripts, como les digo, pues para que sea más, o sea, que se vuelva un prototipo funcional. Pero pues hay herramientas como estas que no requiere absolutamente nada de código. ¿Listo? Por supuesto, yo les voy a compartir esta presentación. En todas está el link, pues si lo quieren mirar, es muy interesante. Por ejemplo, el de ProtoIO, sería bueno que lo miráramos, no se demora mucho. Bueno, yo sé que no van a escuchar el audio, pero... Ush. Ya, entonces, bueno, ahí simplemente están hablando de los clientes que usan ProtoIO. Como se dan cuenta, pues están grandes como Disney, PayPal, King y demás. Y vean que aquí se muestran los tres estados o los tres niveles de prototipado, ¿no? Bajo, medio y alto, y eso es muy, muy importante. Ustedes pueden hacer los tres, pueden hacer uno solo, pueden hacer los últimos dos. También noten que todas las herramientas han evolucionado y ya no son herramientas especializadas en un solo tipo de sistema, es decir, no solamente aplicaciones móviles y otra para páginas web y otra para, no sé, wearables, sino en general para cualquier pantalla. Son responsive by default, o sea, son adaptativos por defecto, ¿no? Entonces, eso también es una característica muy interesante. Bueno, allá tiene, digamos, un montón de componentes listos, customizables, por supuesto. Noten que estas herramientas, pues en general, se integran con las demás. Digamos que antes había una lucha encarnizada por usen mi herramienta y no usen las demás, y ahora es todo lo contrario. Ahora la herramienta preferida es la que más integre con otras herramientas, ¿no? Que me permita esa flexibilidad. ¿Listo? Y también noten esto, ahora yo puedo ver, ya sea en un navegador o ya sea en mi dispositivo, cómo se va viendo ese prototipo, ¿no? Entonces, eso también es una característica muy interesante que tienen la gran mayoría de estas herramientas. Por supuesto, algunas de esas cositas son pagas o les ponen restricciones si ustedes no pagan, ¿cierto? Entonces, es algo para tener en cuenta, ¿no? Y pues nada, bueno, aquí pueden ver igual muchísima más información. Acá hay unos prototipos también que son muy interesantes para que los revisen, digamos, en sus casas con más tiempo, si, digamos, van a hacer la elección de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, acá, noten que aquí ya yo puedo implementar gestures, ¿sí ven? Y ustedes, de hecho, cuando hagan el prototipo, pueden hacer esto, pueden publicar, en este caso en share.protodea.com, pueden publicar sus demos y enviarle esto a algún potencial cliente, a una persona que esté interesada, a un stakeholder, o a alguien, a alguna persona de la que ustedes quieran recibir algún feedback, quieran recibir alguna recomendación, el experto, digamos, en el caso de ustedes, en el marco de la asignatura, sería muy interesante que le enviaran un prototipo y pues que el experto valide usando su conocimiento si la herramienta está ofreciendo la funcionalidad de la solución que se espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este tipo de temas como el menú hamburguesa, ¿no? Pues ya están implementados, ¿no? Es decir, simplemente es usar, bueno, aquí lo llaman el sliding menu, ¿cierto? O el pull to refresh, que también es otra forma de interacción muy interesante, pues que ya es básicamente un estándar en la industria, que es esta, ¿no? Pero vean lo sofisticado que pueden llegar a ser los prototipos, ¿no? E incluso, de hecho, es más fácil hacer esto en prototipo que en programación. Aquí simplemente es agregar un código, perdón, agregar el componente pues que ya está hecho por ProtoIO, mientras que la implementación puede tomar mucho más tiempo. Pero ¿qué pasaría si ProtoIO te dice, ok, yo tengo este componente, ¿cierto? Y tengo el código, ¿sí? Exporto el código que usted requiere para implementar esta funcionalidad, pero para eso tiene que pagar. Entonces ustedes toman la decisión o hacen esta funcionalidad que fue la que gustó, la que ustedes decidieron que era la más adecuada para sus diseños, digamos, para su sistema, para su aplicación, pero luego tienen que implementarla manualmente, ¿no? O pagan. Entonces, ahí viene, digamos, un trade-off entre eso, ¿no? Entonces, por eso es que las herramientas quieren moverse hacia esa situación de la autogeneración de código, pero pues esa parte de esa funcionalidad sí ya sería de pago, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ven animaciones, transiciones, listas, grids, ¿cierto? Cambios de forma y demás, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué más? Bueno, esta es otra herramienta Azure, también tiene algún tiempito, ya tiene unos buenos años, es muy, muy conocida, la usan digamos, en muchísimas empresas, y
y pues digamos esta se enfoca digamos en prototipos de o en wireframes de mediana y de baja fidelidad, ¿no? Entonces también es muy interesante. Noten que por ejemplo aquí dice share, lo cual significa que se integra con otras herramientas, muy seguramente tiene eh, una versión cloud, entonces eso es muy importante. Mockups, también es bastante conocida. Esta es interesante porque muestra obviamente una grid que nos permite alinear las cosas de una manera más fácil. Noten también que aquí ya tiene elementos aún más complejos, es decir, por ejemplo, aquí un Activity View Controller, bueno, estos son controles de iOS, es decir, ya estamos hablando en el lenguaje del sistema, es decir, cuando ustedes agregan, no sé, por ejemplo, este texto de acá, digamos, en el contexto de iOS, esto se llama un label, un UI label, ¿cierto? En el caso de Android tendrá otro nombre diferente. Cuando ustedes le dan, por ejemplo, el botón de Share, aparece lo que se llama un Activity View Controller, que es este de acá, ¿cierto? Entonces vean que aquí ya están hablando es en el lenguaje del sistema operativo, en el lenguaje del framework que van a usar después para la implementación, lo cual indica que es muy factible que esta herramienta exporte una buena parte o casi todo el código a un proyecto, en este caso iOS. Entonces eso generaría pues una base de código ya lista que ustedes nomás tienen que mejorarla, implementar los presentes, los controles y bueno, toda la arquitectura digamos por encima para implementar la aplicación. Esto puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo, que es lo que no tienen en este curso, tiempo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, por eso la elección de la herramienta es crucial. Por supuesto, la recomendación es probar unas 2 o 3 y basado en los criterios que les comentaba ahorita de tiempo, de que si se ajusta a lo que ustedes necesitan, pues hacer la mejor elección, ¿no? Y nada, Mockups, otra herramienta, también tiene una librería de componentes. Noten que cada vez las herramientas van tendiendo a ser similares, ¿no? Y entonces, nada, esta es una herramienta también muy interesante. Y por supuesto hay más, hay no más mostré 5, pero pueden haber cientos sin ser exagerados, ¿sí? Bueno, ya estas herramientas se enfocan más en la interfaz de usuario. Entonces aquí hablamos de transiciones, aquí hablamos de colores, hablamos de imágenes, hablamos de fuentes, hablamos de fondos, hablamos de sombras, ¿cierto? Y en general estas herramientas están más enfocadas digamos, al tercer nivel, ¿no? Al high fidelity, a la alta fidelidad de los wireframes, e incluso llegando a la creación ya de prototipos funcionales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Sketch es la más usada, la más común, es de las que más tiene, las que más formato soporta, la que más integración tiene con otras herramientas, es decir, pueden exportar o importar de Proto.io, pueden exportar o importar de Affinity, de Illustrator, bueno, de Protobuf, bueno, de un montón de herramientas más que hay en el mercado. Entonces, por eso es bastante, pues, conocida y usada en la actualidad. Puede que esto cambie mañana, ¿no? Ustedes saben que el software es algo dinámico, entonces puede que mañana caiga en desuso o puede que se vuelva la herramienta reina, pero por lo menos en este momento, 2020, es una de las más usadas en el planeta para hacer prototipado de software, ¿no? En general, de alta fidelidad. Bien, Figma es uno de los competidores más fuertes de Sketch y pues obviamente inició como una versión prototipo, una versión muy básica, muy rudimentaria, que ha ido mejorando bastante con el tiempo. Entonces es una alternativa pues más económica, ofrece funcionalidades similares, sería bueno que le den una revisada a Figma, ¿cierto? Y bueno, si digamos quieren hacer algo un poco más sofisticado, y digamos que la empresa o la organización en la que trabajan, el proyecto en el que están involucrados, usa la suite de Adobe, pues tiene sentido que usen directamente una de las herramientas que usa Adobe, que es Experience Design, ¿no? XD. Entonces, también la gran ventaja de esta herramienta es que tiene integración perfecta con todas las demás herramientas de la suite de Adobe, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien, Illustrator, digamos que esta herramienta no está pensada originalmente para prototipado, digamos que está pensada para gráficos vectoriales, pero pues digamos que muchos diseñadores gráficos están acostumbrados a trabajar en esta herramienta, han trabajado en ella toda la vida, se sienten muy cómodos con ella, les funciona muy bien, entonces pues tiene sentido que ellos trabajen también con esa herramienta porque es la que les sirve, la que les funciona, en la que son más productivos
porque si, digamos, intentaran aprender otra herramienta, pues tomaría un tiempo y tal vez el proyecto no tiene ese tiempo, ¿no? Para que los diseñadores aprendan una herramienta, o ustedes, ¿no? Entonces, a pesar de que esta estrictamente no es una herramienta de prototipado de wireframe, igual es muy, muy, pero muy usada, ¿sí? Y, por supuesto, todas las herramientas, como Figma, Sketch y todas las anteriores que les he mostrado, en general siempre agregan soporte para el formato IA, que es el formato de Illustrator, ¿no? Bien, Just in Mind, muy, muy interesante, muy enfocada en transiciones, en animaciones, me gustó bastante. Nomás la probé una vez, pero la verdad me pareció muy interesante. Y digamos que cada herramienta trata como de diferenciarse de las demás. Esta se trata de diferenciar porque igual las otras la van a alcanzar muy poco, pero en diseñar experiencias responsive, ¿no? Digamos que yo me pueda ajustar a diferentes pantallas, digamos, de una manera muy fácil, ¿no? Aquí creo que tiene un videito, espera. Bueno, sí, es un videito ahí corto, ahí no demora mucho. Y pues en el que se muestra, lo que les digo, bueno, sí, cara. Bueno, no importa, sigamos. Bueno, Zeppelin, de las que más se está usando en el mercado, se está volviendo es más como un concentrador centralizador. ¿Qué significa eso? Que muchos diseñadores hacen su trabajo en Illustrator o en Sketch o en algún otro software o en Photoshop incluso a veces hacen esos diseños, pero lo exportan a Zeppelin. ¿Por qué? Porque Zeppelin se está enfocando muchísimo, muchísimo en autogenerar código para web, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes tienen el diseño de su página web y él les genera un CSS que funciona muy, pero muy bien, muy cercano. O sea, es decir, cuando pongan a correr esa guía de estilos, ese CSS, les va a generar pues un formato muy cercano a lo que ustedes ven en Zeppelin. Entonces, digamos que eso ahorra mucho tiempo, ¿no? Digamos que las empresas y las organizaciones quieren eso, ahorrar muchísimo tiempo y eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, es que creo que no están cargando los videos, no sé. No, como que no están cargando, no sabe. Ah, bueno, este es el de Zeppelin, ¿no? Por supuesto, dentro de Zeppelin pueden pues hacer todo el prototipado de alta fidelidad, de baja fidelidad, al nivel que ustedes lo requieran. Pero claro, esto es lo importante, ¿no? Vean como acá les va autogenerando, ¿sí? Muchísimo, digamos, código, ¿no? CSS principalmente, aunque ellos están trabajando en integración con librerías JavaScript también. Entonces, eso les ayudaría muchísimo, muchísimo para ahorrar tiempo, ¿no? Y bien, por eso es que es una de las que, digamos, está teniendo un boom impresionante en el último año. Bueno, InVision, por supuesto, es una de las líderes del mercado. Si digamos que en este mercado de las herramientas de prototipado no hay un líder definitivo, no hay un líder único, digamos que hay varios, y entre ellos está Sketch, Zeppelin, InVision e Illustrator. Sí, más o menos esos son como los más usados, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Digamos, en efecto, InVision también es una herramienta muy, muy poderosa, ¿sí? Pensada al inicio para web, pero, pues, por supuesto, ya tiene un soporte muy, muy importante para aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver un demo muy rápido de cómo funciona InVision. Ahorita hacemos algo muy rápido para que lo vean. Entonces, primero, obviamente, pues colocan las fuentes, es decir, esos son wireframes de alta fidelidad. Entonces, ponen los textos, ponen las imágenes, ¿sí? Y entonces el alineado, el espaciado intertexto, sombras, controles de navegación, por ejemplo, ahí sí ven que agregan paginación y demás. Ustedes pueden construir la navegación como se están dando cuenta. Cuando haga clic en este botón, haga esto. Y aquí están definiendo las transiciones. Entonces él les coloca una línea de tiempo, ¿cierto? Y ustedes pueden controlar la curva para que el texto se mueva más rápido, escale más grande o más pequeño. No sé, la luna, ya no sé, la primera no se mueva hacia arriba, sino hacia la izquierda, hacia abajo. Bueno, es decir, ustedes pueden controlar cosas como la opacidad. Entonces, si ustedes han trabajado algo de animación, esta herramienta va a ser muy, pero muy intuitiva. Esto también lo vamos a hacer ahorita en el demo muy rápidamente, y es cómo publicarlo a la nube. ¿Sí? Digamos que una herramienta que no tenga versión cloud, no sé, yo no la usaría personalmente, siendo el 2020 en el que todo es cloud, ¿cierto? Pues claro, yo ya puedo hacer bueno, ya se me olvidó, pero también no mostraron, pero se lo vamos a hacer. Puedo ver un preview en mi dispositivo móvil de cómo se ve ese demo, ¿cierto? Bien, Uxpin también es una muy, muy, muy usada, ¿sí?
digamos que está teniendo cada vez más usuarios. También, digamos que tiene muchísimos componentes ya listos, se pueden personalizar esos componentes, digamos, de una manera muy similar a InVision. Digamos que, sí, digamos, uno de las key features, sí, las características como ganadoras, entre comillas, de InVision, aunque todas tienen algo parecido, es que yo creo un componente con sus animaciones, con sus fuentes, con sus imágenes, con su mapa de navegación y demás, y yo lo puedo exportar como componente y reutilizar en varios proyectos. Entonces, digamos que UXPin quiere hacer como lo mismo, ¿no? Entonces, permitir esa creación de componentes reutilizables. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un componente reutilizable? Este botón simplemente es una caja con un background verde, un texto y demás, con unas acciones asociadas, unas acciones de navegación, pero por alguna razón yo necesito que ese componente, ese botón, tenga la misma funcionalidad, sea exactamente igual a nivel visual en 3 pantallas, en 5 pantallas. Entonces tiene sentido no repetir y más bien transformarlo en un componente reutilizable. Entonces UXPin va como en ese sentido, aquí lo pueden ver. También incorpora mucho el tema de adaptarse a diferentes pantallas, ya lo van a ver. Todas las herramientas en general tienen alguna forma de previsualización. En este caso, como lo pueden ver, simplemente le dan click and play y pueden ver un preview ¿sí? de la aplicación. Lo cual pues es muy interesante, ¿no? Bien. Entonces también UXPin es una favorita, ¿no? Digamos, una de las recomendadas junto con InVision, con Sketch y demás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo ya puedo interactuar con los elementos, puedo escribir textos, puedo hacer clic en botones, puedo cambiar toggles, o sea, los switchecitos, puedo implementar tablas, puedo implementar grillas, ¿cierto? O sea, tablas en 2 dimensiones, ¿cierto? Puedo implementar controles nativos como esta, ¿cierto? Como esta barra inferior de navegación, en fin. Entonces, son muy, muy interesantes en ese sentido, ¿cierto? Entonces, nada, algunas recomendaciones, digamos, esto es como el final de la primera parte, algunas recomendaciones pues digamos, para este proceso de prototipado. 1, hagan una investigación lo más exhaustiva que se pueda dentro de los límites de tiempo, dentro de los límites que nos permite la cuarentena, por supuesto, antes de comenzar a hacer el prototipado. Como bien decía una de las personas que opinó, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, muchos clientes no saben lo que quieren y a veces ese cliente es ustedes. Entonces, muy seguramente cuando ustedes hayan hablado con sus profesores mentores, la idea final, la solución final ha ido evolucionando, la problemática también ha ido evolucionando, el alcance se cambió, varió, pero entonces ese alcance genera también cambios en la solución que ustedes requieren. Entonces es importante que ustedes se reúnan de una manera constante y para darles una métrica sería por ahí cada día de por medio durante una semana o 2 semanas para definir con claridad cuáles son las características funcionales que quieren, ¿sí? Ahora, tienen que tener en cuenta que esas características, ese listado, ¿sí? O lo que llaman aquí los objetivos del proyecto, va a cambiar. Es muy posible que cambie. Puede que salgan impedimentos, puede que ustedes se hayan dado cuenta de que esa característica A no da una solución a la problemática o no está alineada con la solución a la problemática, pero tal vez esta característica J puede que sí, y esa no estaba incluida o no estaba estimada o no se dieron cuenta de ella al inicio. Entonces, igual tienen que adaptarse, tienen que cambiar y tienen que incluirla en ese listado. Es decir, el desglose de trabajo que ustedes les pidieron en sus informes escritos, ¿sí? En el informe escrito, va a cambiar, eso va a evolucionar, por lo menos si la solución es un software. En otros contextos, si estamos hablando de, no sé, temas sociales, medioambientales, es posible que eso no cambie, pero en el software, esos artefactos, esas actividades, esos productos alineados con los objetivos que ustedes plantearon, van a cambiar y van a cambiar todo el tiempo, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿listo? Bien, digamos que la investigación exhaustiva lo que va a hacer es minimizar la cantidad de cambios o minimizar la velocidad de los cambios. Si ustedes se empapan muy bien de la problemática y generan una solución bastante robusta a la que hayan consensuado y hayan aceptado todos los integrantes del equipo, es muy probable que no se haya, digamos, la cantidad de cambios que tengan que hacer más adelante no sea tan alta. Si no hacen ese desglose de trabajo, esas reuniones de trabajo,
si esa identificación de verdad al detalle de la problemática y la propuesta de una solución que responda a esa problemática, es muy probable que la solución y el software que ustedes van a hacer cambie, pero muchísimo, ¿sí? O sea, que termine siendo una cosa total y absolutamente diferente a lo que habían pensado inicialmente. Entonces, digamos que esto ayuda como a minimizar o a paliar el problema que todo software tiene de manera inherente, y es su cambio, ¿no? Su evolución en el tiempo, su dinámica. Usar siempre guías. Digamos, esto parece un consejo tonto, trivial, ¿cierto? Pero no lo es. Increíblemente, cuando uno prototipa, por default las herramientas no siempre muestran guías, ¿cierto? Como si lo hace, por ejemplo, Balsamiq. Y a veces uno, si está haciendo wireframes de alta calidad y quiere exportar eso a código fuente, a código ejecutable, ¿cierto? Si uno no usó guías y no dejó las cosas bien alineadas, es posible que ese código al momento de su ejecución, pues no funcione bien, las cosas se desalineen por completo. Entonces, digamos que la calidad del software generado de esas herramientas dependerá de sí, del detalle que pongan al momento de hacer la alineación de esos elementos dentro de las pantallas. Pero entonces para eso están las guías, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, los que no sepan qué es guía, simplemente son unas líneas que sirven de guía, valga la redundancia. Entonces aquí están, por ejemplo, aquí hay una guía horizontal y vertical y demás, ¿no? Hay varias guías que ustedes pueden utilizar, ¿no? Bien, por supuesto las pueden modificar, ciertas las pueden mover, y ustedes dicen, bueno, yo no sé, por alguna razón quiero que la mayoría de los elementos estén alineados a un cuarto del ancho, bueno, por alguna razón que ustedes quieran, ¿cierto? O pueden crear más y demás, ¿no? Entonces, parece una recomendación trivial, pero no lo es, tienen que tener cuidado con eso. Bien, y claro, aquí cuando se refiere a los equipos de desarrollo, me refiero a eso. Cuando se autogenera código, pues sería bueno que ese código autogenerado digamos, no fuera necesario hacerle muchas modificaciones para que funcione bien. Esa es la gracia, ¿no? Ahorrar tiempo. Manténgalo simples. El objetivo de un wireframe es crear una estructura base del diseño de la interfaz. Guarde los detalles para más tarde. Mantenga los wireframes tan simples como sea posible, ¿sí? Digamos que hay algunos elementos digamos, de las pantallas, ya sea en web, ya sea en mobile o en otras plataformas, que son decorativos o estéticos y tal vez al inicio no son tan relevantes. Entonces, ese tipo de temas deberían dejarse más bien para un estado medio o final del proyecto y no al inicio. Al inicio uno quiere enfocarse más en la interacción, en los elementos interactivos que reaccionan al input del usuario. Una caja de texto, un botón, ¿cierto? Un switch, un botón de búsqueda, un botón no sé, para enviar un mensaje, si es un chat de soporte, por ejemplo. Es decir, eso sí, digamos que tiene una preponderancia relevante o relevancia más importante. Entonces, a veces es mejor mantenerlos simples en ese sentido, ¿sí? Y por supuesto, esto aplica más para los wireframes de baja y media fidelidad. ¿Listo? Escriba anotaciones. Vean lo que dice acá. Si un diseñador planea mostrar los wireframes al equipo, dependiendo del proyecto y las necesidades del cliente, es una buena idea incluir anotaciones. Claro, si ustedes, por ejemplo, envían esto, no sé, por ejemplo, a su experto, ustedes exportan, digamos, un wireframe de alta fidelidad bastante completo, unas 10 pantallas, todas interconectadas, pues para crear el mapa de navegación, y se la envían a su experto, es posible que le salgan dudas, ¿sí? Es decir, algunos elementos de la pantalla, algunos datos o información que se muestran en ciertas pantallas, puede que sin un contexto no tengan sentido o den pie a la ambigüedad, ¿cierto? Entonces, o a la confusión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no poner algunas notas? Si todas las herramientas tienen forma de poner noticas, stickers, post-its, anotaciones en las pantallas o en algún elemento, ¿cierto? O incluso para guiar al usuario mientras navega, ¿no? Digamos, hay aplicaciones que son complejas, tienen muchos botones, muchos carruseles y tienen muchos controles interactivos y navigation bars y demás. Y a veces para llegar a cierta funcionalidad hay que navegar por muchas pantallas, lo cual, como ustedes saben, pues es algo negativo. El usuario se cansa de eso, hay demasiada fricción para llegar a la funcionalidad que él quiere. Entonces, puede que, digamos, digamos, en el caso de su experto pase eso. Y él diga, no, pues chicos, ustedes me enviaron ese prototipo, pero pues no logré llegar a la parte donde me muestra el consolidado de, no sé, bueno, de la información que ustedes quieren mostrar en su solución, ¿no? Entonces sería bueno que con unas notas puedan darle una guía, ¿no? Eso es interesante. Entonces, esto es muy, muy importante. Inicialmente,
se recomienda, si van a prototipar, que hagan wireframes de baja calidad, ¿cierto? Y dejar detalles como colores, como sombras, fuentes, imágenes, colores, el logo final y demás para el final o antes, pero no al inicio. O sea, digamos que eso es una de las cosas que les puede ayudar a ahorrar tiempo, porque es importante que se enfoquen primero en las funcionalidades y luego dejar la parte de UI para después, para la mitad del proyecto o para el final, ¿sí? Pero digamos en el inicio tal vez, y es como solamente una recomendación, no se debería dejar o trabajar desde el inicio. Digamos que hay cosas, o sea, la UX al inicio tiene muchísima más preponderancia, mucho más peso, mucha más relevancia e importancia que la UI al inicio, ¿cierto? Y por supuesto la UI va adquiriendo más importancia a medida que transcurre el proyecto, pero al inicio no tanto. Entonces se aconseja utilizar una paleta monocromática, blanco, negro y tal vez escala de grises, ¿sí? Bien. Solicite feedback, esto es muy importante también, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se quiten todos los preconcebidos que tienen en la cabeza, ¿no? Con respecto a su solución, y es importante que pidan feedback, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes como equipo tengan algunos wireframes ya hechos, hablen con su profesor mentor, hablen con su experto, hablen con otro profesor que sepa del tema, hablen con un amigo, conocido, colega que sepa del asunto en relación a su solución y pídanle feedback. ¿Qué opinas? La información, si es clara, si es precisa, si se muestra en la cantidad suficiente, si es detallada o si es simple, si eso es lo que uno quiere, es agradable a la vista, es fácil llegar a la información, ¿sí? Todas esas cosas puede que ustedes no las detecten en el proceso de diseño cuando ustedes se reúnan, pero sí ya cuando una mirada externa, ¿sí? Pues les haga una validación, ahí se pueden detectar muchísimas cosas que ustedes tal vez no habían pensado, ¿no? Entonces, esto es muy común hacerlo, por ejemplo, con los usuarios finales de la aplicación. Si están haciendo un software, un sistema para, por ejemplo, como el caso de mi grupo, para recicladores, para agricultores, pues ¿por qué no crear un prototipo funcional, ojalá, o wireframes de muy alta calidad, mostrárselos, enseñárselos y decir, ok, ¿qué opinas? ¿Si te pareció fácil, te pareció conveniente, rápida, sí, intuitiva? Muestra la información que tú necesitas en el momento oportuno o la puedes encontrar, la puedes, o sea, digamos, eso es muy importante. Todas las opiniones que el usuario final dé son valiosas, mucho más que las, incluso que las del stakeholder, ¿no? Las del usuario final tienen todo el peso. Bueno, y también hay que evitar esto, ¿no? La parálisis del análisis. Muchos se quedan perfeccionando un prototipo y nunca llegan a código, ¿sí? Y pues vivimos en el mundo real y en el mundo real siempre hay un constraint de tiempo o hay un constraint de costos, ¿cierto? En este caso el constraint que ustedes tienen es el final de la asignatura, o sea, al final de la asignatura, la última clase, ustedes ya tienen que tener eso funcionando. Entonces ustedes tienen un constraint de tiempo. Entonces, si ustedes invierten un mes y 28 días en el desarrollo del prototipo, pues no van a alcanzar a hacer el proyecto, ¿sí? A implementar la solución. Entonces, ustedes tienen que definir un tiempo límite, definan un sandbox, una caja de tiempo. Digan, vea, nos quedan 2 meses. Para el prototipo funcional, nomás vamos a dedicarle 2 semanas. Vamos a trabajar duro y a sacar un prototipo funcional bastante cercano a lo que queremos, pero después del día 1, después de esas 2 semanas, no sigan trabajando en esas herramientas de prototipado. Lo mejor o lo recomendable es de una vez comenzar a saltar, digamos, al software como tal. Y si salen requerimientos, tal vez sea más fácil no hacer esos cambios en los requerimientos, digamos, en la herramienta de prototipado, sino ya como también el software, ¿sí? Igual es solo una recomendación. Hay equipos, como les digo, que inmediatamente comienzan a prototipar en la aplicación final. Hay otros equipos que dicen, no, vea, esta aplicación tiene que quedar casi final en la herramienta de prototipado. Mejor dicho, no se puede equivocar en nada. Todas las pantallas, todas las posibles interacciones, todas las posibles pantallas tienen que ser accesibles en el demo, aquí en Proto.io o en InVision o en Sketch. Ok, pero pues eso reduce bastante el tiempo de implementación. Entonces mi recomendación es, hay que ponerle un límite, ¿sí? No sé qué, no se paralicen por estar analizando y analizando y analizando y analizando y obteniendo feedback y mejorando y mejorando y mejorando y no producen nada, ¿sí? O sea, a la final, no importa si van a hacerlo para un proyecto universitario o para sus vidas laborales, nunca van a generar un software perfecto, jamás. O sea, por más de que lo analicen, por más de que lo planeen, por más de que lo prototipen con los 4 etapas de prototipado,
la implementación final va a tener errores, va a tener failures, va a tener excepciones que ustedes no serán capaces de determinar en la fase de diseño, ¿sí? Entonces tienen que ponerle un límite, no permitan que les pase esto, la parálisis del análisis. Bien, gestión, porque yo quería meter herramientas de gestión y me toca acelerar porque si no, no alcanzo a hacer los demos. Y es, ok, queremos prototipar, pues entonces la pregunta es, ¿qué voy a prototipar? ¿Sí? Entonces vean lo que dice abajo, los requerimientos funcionales deben estar muy bien definidos. Pueden cambiar más adelante, por supuesto, pero que al menos a día de hoy estén tan definidos y tan claros como sea posible para todos los integrantes del equipo, ya sea que los vayan a implementar ellos o no, pero todos tienen que tener claro cuáles son las entradas y las salidas del software, cuántas pantallas son, qué hace todas y cada una de las pantallas, qué hace todos y cada uno de los botones de todas las pantallas. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Es decir, cuál es la funcionalidad, los requerimientos funcionales, cuál es la data que yo voy a mostrar. Eso tiene que estar definido. Insisto, hacen ustedes esa definición hoy, en la semana siguiente cambia, está bien. Si llega a cambiar, entonces se tienen que reunir nuevamente y volver a hacer ese análisis tan detallado como sea posible para definir muy bien los requerimientos, porque si no, eso da lugar a supuestos. Ay, no es que yo suponía que en esa pantalla se iba a mostrar tal información, yo suponía que ese usuario iba a tener acceso a esa data, pero no la tiene. Yo suponía que me iba a mostrar un mapita con, no sé, con las estaciones de Transmilenio, pero no me muestra un mapita, me muestras una lista. No, yo suponía cosas. Entonces, para evitar esas suposiciones, esos requerimientos funcionales tienen que estar muy bien definidos. Hay técnicas, por supuesto, para ellos, no vamos a entrar en detalles. Aquí simplemente les dejo una recomendación, ¿no? Este libro que se llama Proyectos Ágiles con Scrum, muy interesante, es el que se usa en varias de las certificaciones para ser Scrum Master, y les enseña un poco a manejar esa incertidumbre y crear de verdad requerimientos funcionales, digamos, más adecuados o más acertados. Ahí les dejo el link para que los descarguen. Recuerden que yo les dejo el link de la presentación, no se preocupen. Y entonces, claro, es importante que ustedes organicen esa funcionalidad, lo que quieren hacer, ¿sí? Cuántas pantallas son, qué hace cada pantalla, qué datos recibe de entrada, cómo procesa esos datos, qué datos recibe de salida. Esa descripción tiene que ser tan detallada como sea posible. Una de las formas más recomendadas para hacer ese manejo de esa lista de requerimientos funcionales es a través de boards, de tableros. Hay herramientas como Jira, hay herramientas como Asana, hay herramientas como Trello, hay herramientas como Basecamp que me permiten, Pivotal Tracker, que también es una de las más conocidas, que me permiten organizar ese listado de cosas, ese listado de requerimientos funcionales y priorizarlos, ¿no? Es decir, digamos que ahí les ayuda un poco a definir el alcance. Ustedes al inicio dicen, no, pues es que en nuestra solución habíamos definido 150 pantallas, pero entonces organizamos las que tienen una mayor prioridad. ¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿El login o la pantalla de la cerca de? Pues muy seguramente el login. Entonces el login tendrá una prioridad muchísimo más alta porque sin el login el usuario no debería ni podría acceder a las demás pantallas de su aplicativo. Entonces tiene una prioridad muy alta, ¿cierto? Entonces, estas herramientas les permiten a ustedes organizar la prioridad, ¿sí? ¿Qué se va a implementar primero? ¿Sí? ¿Cuáles pantallas requieren mayor detalle? ¿Sí? Ese tipo de cosas se definen acá, ¿sí? Normalmente todas esas herramientas de control de proyectos, de gestión de proyectos, se integran con Sketch, con Figma, con InVision, con Proto.io, con todas esas herramientas. Digamos, uno puede asociarle a cada uno de estos requerimientos funcionales, que en el contexto de Scrum se llama un ticket, ¿sí? O más bien en el contexto de metodologías ágiles mejor se llama un ticket. Uno le puede asociar a cada uno de estos tickets una o dos pantallas, ¿sí? Entonces, claro, así queda muchísimo más claro controlar el flujo de trabajo, ¿no? Es decir, qué partes del prototipo voy a comenzar a implementar primero. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y recuerden, es importante que hagan ese análisis de cuál es la herramienta más adecuada teniendo en cuenta si se integra con las otras herramientas. Y, por supuesto, todas las herramientas tienen, las que son de pagas, pues tendrán algún trial o alguna versión de gratuita durante una cantidad de días, o tendrán una versión simplemente gratuita pero con menos funcionalidades, y otras son open source, tal vez no tienen todo lo que tienen las pagas, pero entonces ustedes pueden hacer un trade-off y decir, pero ¿será que necesitamos Jira? ¿Será que es necesario? ¿O será que es suficiente con Asana?
o incluso con Trello, que es una herramienta aún más general, pero que igual también es muy usada para gestión de proyectos. Entonces, eso es importante, chicos, es importante que ustedes hagan esa planeación, ¿no? Bien, Basecamp también es uno de los más usados. Pivotal Tracker, de los más viejitos, pero también es muy confiable, entonces muy interesante, aunque en la actualidad se usa muchísimo Jira, es como lo estándar ahora, pero eso puede cambiar, ¿no? Clubhouse, que es de las nuevas, el novato que quiere ganarle a la experiencia, como siempre, lo cual es bueno, eso genera eh, pues productos mejores, ¿no? La competencia es interesante en ese sentido. Bien, ahora en arquitectura, claro, una vez ustedes ya tienen una idea inicial a través de las herramientas de prototipado de funcionalidad, a través de las herramientas de prototipado de UI, luego esas funcionalidades que ustedes prototiparon al inicio, las consignan en texto y las dejan explícitas y las dejan claras, eliminando ambigüedades, indicando cuáles son los datos que se van a mostrar, cuáles son las precondiciones, las postcondiciones y todo lo demás. Viene la fase de implementación. Ahora sí, ¿cómo implementar esa funcionalidad? Pues digamos que una de las cosas que normalmente se hace es definir lo que se llama el modelo de datos, ¿sí? ¿Y qué es el modelo de datos? Básicamente es cómo los modelos, ¿sí? Entendiendo ese modelo como una representación abstracta o simple de una entidad real, ¿sí? Llámese, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como un sistema de control de clases, un CIA, por ejemplo, ¿sí? Un sistema de información académica. Entonces, ¿cuáles son las entidades que tienen relación con mi software? ¿Cuáles son mis usuarios, mis stakeholders, mis usuarios? Pues muy seguramente estudiante, los profesores, ¿qué otras entidades del mundo real van a estar ahí? Muy seguramente los salones, o incluso entidades abstractas como por ejemplo el calendario académico, como por ejemplo una clase es una entidad abstracta, ¿sí? Y que está compuesta por, digamos, a su vez entidades reales como estudiantes, como salón de clase, como profesores, ¿cierto? Entonces, todas esas entidades, ¿sí? Se tienen que modelar o se recomienda que se modelen a través de un modelo de datos, ¿sí? Y digamos que lo que se espera de un modelo de datos son estas tres cosas, ¿no? Una estructura, es decir, cuál es el tipo de datos requeridos, la forma en la que se relacionan, ¿sí? Y ahorita lo veremos más rápidamente. Integridad, cuáles son las condiciones que deben cumplir los datos para reflejar la realidad deseada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿tiene sentido que una clase tenga muchos estudiantes? Sí, eso tiene sentido. ¿Tiene sentido que un estudiante tenga muchos profesores que le dicten clase? Sí, esa relación tiene sentido. ¿Tiene sentido que una universidad tenga muchos salones? Esa relación también tiene sentido, ¿cierto? Pero tal vez una relación que no tiene sentido es que un profesor tenga asociado, no, más bien que un estudiante tenga asociado otros estudiantes. No, eso no tiene sentido. En realidad, digamos, lo que sí tiene sentido es que un profesor tenga asociados estudiantes, no un estudiante que tenga asociados estudiantes. Entonces, digamos, ese tipo de relaciones entre las entidades es lo que se conoce en general como integridad, ¿no? Y bueno, dentro del concepto amplio, obviamente eso tiene muchísimos más detalles y hay que especificar muchas más cosas, pero en términos generales es eso. Y la manipulación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se deberían permitir? Por ejemplo, es común que uno en una universidad se eliminen salones, tal vez no es algo común, entonces, ¿será que nuestro sistema debería existir una pantalla que le permita al usuario eliminar salones? No sé, yo creo que no, los salones son algo casi que permanente o podemos asumir que es algo permanente, pero yo puedo eliminar de una clase, de un listado de clases, yo como rol de profesor puedo eliminar estudiantes de mi clase. Sí, eso se puede hacer, puede que ya haya cancelado o algo pasó con el estudiante, no vuelve a clase, yo lo puedo eliminar. Entonces yo puedo ejecutar operaciones de agregado, borrado, modificación, recuperación, como dice en la diapositiva. Entonces es importante que ustedes definan esas operaciones y cuáles son sus relaciones y si esas relaciones tienen sentido y por supuesto la estructura, qué datos tiene ese modelo. Entonces, ¿tiene sentido que tengamos el nombre del estudiante? Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido que tengamos las clases a las cuales está asignada? Tiene sentido. Los profesores que le dictan clase, tiene sentido. ¿Pero tiene sentido el RH? No creo. ¿Tiene sentido que tenga pareja sentimental? No creo. En el contexto del sistema esos datos no son relevantes. Entonces, esos datos, por ejemplo, por supuesto que se obvian, ¿cierto? No se influyen.
Entonces, claro, para hacer ese análisis de la integridad, de la estructura, ¿cierto? De las relaciones entre los datos, pues hay herramientas, obviamente esto no es un curso de UML, pero hay una forma estándar de hacer ese modelado que es a través de UML, y hay unas herramientas que nos ayudan a eso. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos Argo UML, que es una de las más viejitas de todas. De hecho, incluso creo que la página ya ni funciona. Me tocó poner esa página que es para que pues una página de un tercero para descargarla, pero es una de las más confiables porque es de las más antiguas, está hecha en Java, funciona en todos los sistemas operativos. Y StarUML, que es la que vamos a ver muy rápidamente, y también, digamos, es una de las más completas. En algún momento cayó en desuso, pero digamos que ahorita es bastante usada junto con la Eclipse. Y pues me permite hacer todos los diagramas UML, las especificaciones 2.0, 3.0 y demás. Y instalando algunos plugins, esto también es interesante, me permite autogenerar código. Si me permiten, voy a hacer clic acá. Y por supuesto, la calidad del código dependerá pues, de la calidad de los modelos que ustedes hagan, ¿no? Pero lo interesante es que la herramienta lo permite, ¿no? Entonces, ¿dónde es que está eso? Aquí, extensions. Aquí en extensiones, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver allá, pero dice autogeneración de código C++ y también sirve para hacer ingeniería reversa, ¿no? Es decir, a partir de una base de código ya hecha, autogenerar los modelos, ¿sí? Y en ese sentido contrario. Entonces, vean, por ejemplo, esta herramienta permite generación de código en Java, en Python, en Ruby, en C# y en otras, ¿sí? Entonces, en Django, etcétera, ¿no? En Rebel, los modelos GraphQL y demás. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, es importante que hagan una buena elección de la herramienta basados, pues, digamos, en ese criterio. ¿Será que la herramienta que elegimos para hacer el prototipado de funcionalidad, el prototipo de UI, o en este caso el prototipo de un modelo de datos, de la arquitectura del sistema, será que me permite autogenerar código? Eso sería interesante que ustedes lo miraran, ¿no? Como les digo, aquí les dejo pues el link de la presentación para que le den una revisada en sus casas, se reúnan en los grupos, analicen esta información y puede que les sirva. Visual Paradigm también es uno de los más completos, es de pago, tiene un trial de 30 días, pero es de los más completos que por lo menos yo conozco y súper recomendado, ¿no? Entonces, y obviamente la calidad de código que genera aquí es muchísimo mejor, soporta más lenguajes, soporta BPM, Business Process Modeling, ¿cierto? Soporta TOGAF, arquitectura empresarial. Bueno, si no saben qué es eso, no se preocupen, simplemente son formas de autogenerar código y de modelar procesos de negocio, ¿sí? Generar sistemas de información de una manera más rápida. Bueno, Papyrus, obviamente, que es el Eclipse, ¿no? Es decir, es una distribución de Eclipse con algunos plugins, con algunas ventanas adicionales, con algunos frameworks por debajo, que se distribuye bajo otro nombre, que en este caso es Papyrus, pues simplemente es una distribución de Eclipse que tiene los plugins para generar modelos UML, entonces también es una opción muy interesante. Si antes han usado Eclipse, pues esta va a ser la mejor opción, ¿cierto? Bueno, Modelio también es muy utilizada, ¿sí? Por supuesto también soporta BPM, y UML2, bueno, no sé si soportará el 3, entonces también es una alternativa interesante. Y ya, bueno, entonces demo. Como les decía, pues queda poco tiempo, pero vamos a hacer algo muy rápido, digamos, aquí en StarUML y en InVision. Simplemente es como para que vean lo fácil que es manejar estas herramientas, ¿sí? Y bueno, aquí voy a cerrar todo esto. Y bueno, entonces, por ejemplo, comencemos con InVision. No quiero demorarme mucho. Ustedes simplemente entran a la página web ay, creo que me perdió las diapositivas. Entran a la página web de InVision y ahí les permite descargar la versión standalone instalable que se llama InVision Studio, ¿no? Entonces, a ver, porque es que, a ver, bueno, ya miramos. A ver, aquí está, es que cerré las diapositivas sin querer que vean. Entonces, aquí está. Entonces, simplemente este es InVision Studio, ¿listo? Es una aplicación standalone, ¿sí? Se instala en Windows, en Mac, creo que tal vez tiene versión en Linux. Y pues ya viene con algunos ejemplos, con algunos tutoriales. De hecho, si quieren podemos abrir uno, cualquiera, por ejemplo este que sea interesante, ¿cierto? Entonces aquí voy a ampliar la pantalla. Y aquí con la tecla Option, ay, qué pena.
ya. Entonces me puedo acercar o alejar. O también puedo hacer esto, ¿no? Clic en la ruedita del mouse y me puedo acercar o alejar. Entonces, noten que, por ejemplo, acá esto, digamos, cómo funciona InVision Studio. Básicamente está compuesto de pages o páginas. Normalmente las páginas lo que son como versiones alternativas de la aplicación. Es posible que en alguno de sus casos ustedes digan, ok, queremos una versión en la que directamente la aplicación cargue en el mapa, donde se pongan los puntos de no sé, de los sitios de reciclaje en Bogotá, por ejemplo. Pero queremos también probar con nuestros usuarios y preguntarle a nuestro experto si es más conveniente una opción que en vez del mapa nos muestre más bien es como una lista. ¿Sí? Entonces ustedes pueden generar dos versiones de la aplicación, para eso son las pages, ¿no? O las páginas, ¿cierto? Y cada una de estas páginas lo que tiene es un artboard, ¿listo? Como un board de arte. O bueno, esa es la traducción, pues no tan real, pero básicamente un artboard es esto, ¿no? Es básicamente pues un wireframe, ¿no? De una pantalla individual. Por supuesto, cada una de ellas pues tiene cada uno de sus elementos, se pueden organizar en carpetas, se pueden bloquear para que no sean seleccionables, se pueden ocultar de manera temporal, ¿sí? Entonces, digamos, son digamos, los controles típicos de otras herramientas para generación de gráficos vectoriales y demás. Todas las herramientas de prototipado muy seguramente van a tener controles similares, ¿no? Entonces el candadito para bloquear esa capa o para bloquear ese componente y que no sea seleccionable, para que yo no lo seleccione por error, y algún toggle para, prender y apagar su visibilidad, ¿no? Poder verlo o no, dejarlo oculto de manera temporal. Uno puede, en general, en todas estas herramientas se puede hacer esto mismo, organizar en carpetas, crear lo que se llaman las shapes combinados o combinaciones de forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, dejamos bien una como esta. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener estas tres. Si quisiera las puedo agrupar en una sola, ¿cierto? Puedo modificar sus propiedades, como por ejemplo el borde, el espaciado, la opacidad. Si, digamos, quiero llenarla de un color con un degradé o algo por el estilo, quiero agregarle sombras y las interacciones, que eso es lo más importante. Sin hacerle nada, solamente así, voy a darle play acá en este botón que dice preview, ¿cierto? Y noten lo que obtenemos. Automáticamente obtenemos un preview, ¿sí? Que es un prototipo funcional, ¿sí? Es decir, estamos pasando de un wireframe de alta fidelidad a un prototipo funcional. Cuando, digamos, uno aquí define algunas áreas que son seleccionables o cliqueables, es decir, las que tienen interacciones. ¿Qué significa una interacción? Que recibe un input del usuario, ya sea un tab, doble tab, un swipe o cualquier otro gesture, y actúa en consecuencia y ejecuta una acción. Y esa acción puede hacer esto, por ejemplo. Puede ser simplemente pasar a la pantalla anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es interesante que InVision si nosotros hacemos clic encima de una parte de la pantalla que no es interactiva, automáticamente InVision nos selecciona en azul, no sé si la alcanzan a ver, nos selecciona los elementos que tienen una interacción asociada, ¿sí? Una acción. Entonces, por ejemplo, en este caso me está diciendo, vea, solamente esta carátula de álbum y este botón tiene una acción asociada, ¿sí? Si yo hago clic, por ejemplo, en este título, no hace nada porque no tiene ninguna interacción asociada. Obviamente yo la puedo agregar, pero acá, digamos, eso le permite a un usuario que ve una aplicación por primera vez no estar tan perdido, ¿no? El usuario muy seguramente va a querer hacer clic acá o va a querer hacer clic acá, pero entonces la aplicación le da una guía visual de cuáles son los elementos que tienen algún tipo de interacción, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta que por alguna razón los usuarios, muchos de sus usuarios que están sirviéndoles como beta testers o personas que están probando su aplicación en este estado inicial de prototipado, ustedes se dan cuenta que muchos le hacen clic en el título, tal vez tengan que replantear un poco ese título. ¿Será que ese título debería ser interactivo o será que estamos confundiendo al usuario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ustedes las pueden validar pues, digamos, con un prototipo funcional como este, ¿no? Ahora, ustedes pueden, acá en este botón, no sé si lo alcanzan a ver, dice Publish to InVision. Ustedes pueden crear una cuenta es gratuita. Muchos de esos sistemas tienen, es decir, abren la gran mayoría de funcionalidades que normalmente son pagas si ustedes se registran con una cuenta universitaria. Entonces, deberían revisar si InVision tiene algún paquete, alguna
alguna cuenta especial para estudiantes, entonces sería bueno que lo revisaran. Entonces, por ejemplo, aquí yo, pues, no sé, por ejemplo, podemos aquí My Music App, ¿sí? Y ustedes lo pueden publicar en la página de Mission. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no dependen de este computador para seguir haciendo el trabajo de prototipado. Pueden abrir otro computador, pueden abrir sus tablets, pueden abrir sus dispositivos móviles y continuar el prototipado ahí. Además, lo pueden previsualizar. Entonces, vean que cuando yo subí el proyecto, aquí dice copy link, yo le doy copiar aquí en este link, ¿cierto? Y yo perfectamente puedo abrir un navegador web, ¿cierto? Y pego ese link y voy a ver el prototipo funcional. Entonces, esto pues es muy interesante, ¿no? Es decir, ustedes, ese es el link que ustedes le envían a su experto, a sus potenciales usuarios de los cuales quieren obtener algo de feedback, ¿cierto? Entonces, interesante, vean, ¿sí? Con muy poco esfuerzo ustedes ya pueden hacer beta testing, ¿no? O user testing, dependiendo del contexto, como lo quieran llamar, ¿sí? Y muchas de estas herramientas, como les digo, Protoballo y todas las demás tienen una funcionalidad parecida. Algunas ponen algunas restricciones en la versión paga, bueno, como siempre, ¿no? Pero digamos que por lo menos InVision, y en mi opinión personal, es como de las mejores en ese sentido. Ofrecen la mayor cantidad de funcionalidades gratuitas, ¿sí? Entonces, a pesar de que la herramienta, algunas cosas son pagas, ¿no? Pero digamos que digamos, en buena parte es gratuita, ¿no? Y ahora noten algo interesante y es la versión móvil, ¿sí? Digamos que para nadie es un secreto que, pues, todo ahora tiene una versión móvil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es mi celular, este es mi dispositivo móvil. Simplemente estoy acá transmitiendo, ¿no? Aquí desde mi dispositivo móvil. Entonces, noten que esta aplicación, que yo la llamé My Music App, notenla acá, yo la puedo acceder desde mi dispositivo móvil, ¿sí? Entonces puedo editarla y puedo tener un preview de cómo se ve aquí en mi pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, vean, esto es muy, muy interesante, ¿no? O sea, yo puedo interactuar con mi prototipo funcional directamente en el dispositivo móvil, directamente en el navegador, si es una página web. Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Muy, muy interesante. ¿Listo? Y también noten una funcionalidad que me pareció interesante y es hacer prototipado directamente en el dispositivo. Esto también es factible. ¿Cómo se hace prototipado directamente en el dispositivo? La funcionalidad se llama Freehands o manos libres, ¿cierto? Y es para crear básicamente wireframes de baja fidelidad. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí hacen clic en Freehands, Create New Freehand, y escriben, no sé, My Music App, ¿cierto? Y le dan crear. Y yo acá puedo crear prototipos muy, 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 muy fáciles, ¿no? Y ojo que esto es en un dispositivo móvil, entonces tiene sentido que yo lo haga acá directamente. Entonces yo digo, bueno, esta es mi pantalla, ¿cierto? Y entonces vamos a agregar acá un cuadro, un botón, por ejemplo, en este caso, y aquí yo voy a agregar un texto que diga, no sé, login o ingresar, no sé, ¿listo? Ahí, entonces yo selecciono este elemento, lo puedo hacer más grande, lo puedo copiar, lo puedo eliminar, ¿se ven? Y ¿qué más? No sé, aquí puedo agregar, no sé, tal vez una caja de texto para el usuario, otro para la contraseña, ay, qué bueno, otro para la contraseña, ¿cierto? Y ¿qué más? No sé, a ver, no sé, music, no, es que mi letra es como malita. Music, aquí ustedes ponen el logo que ustedes quieran, ¿cierto? Pueden escribir a mano alzada, creo que incluso pueden subir imágenes, entonces aquí le dan image. Uy, se cerró la aplicación. Bueno, a ver si esta vez lo deja subir. Vamos a ver si guardó, ¿no? Por ejemplo, esas son unas cosas que tienen que evaluar. ¿Será que guardó? Vamos a ver. Vamos a ver si guardó mi trabajo. Iba a subir una imagen. Vamos a ver si la aplicación me vuelve a fallar. Ah, no, esta vez no falló. Quiero incorporar una imagen. Entonces yo entro aquí a Photo Library, ¿cierto? Selecciono aquí fotos y selecciono este icono y le doy aquí guardar. Entonces yo digo, listo. Entonces mi icono es este. Entonces voy a ponerlo, no sé, acá. Bueno, más o menos. Entonces vean que ustedes pueden hacer un prototipado rápido directamente en su dispositivo móvil. Bueno, no todas las herramientas ofrecen esta opción, pero igual me parece muy interesante por si la quieren
por si la quieren explorar, ¿no? Y ahora, otra opción que también me parece interesante es esta del escaneo de códigos QR, y es básicamente para ustedes poder sincronizar sus dispositivos móviles, ¿no? Digamos que acá, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, no sé, alguien está prototipando en su computador y entonces llega una persona, un externo y dice, ay, me gustaría ver eso aquí en mi dispositivo móvil. Pues si tiene la aplicación instalada, puede hacer un escaneo de código QR, por ejemplo, acá como lo pueden ver, y automáticamente puede ver un preview de la aplicación, ¿sí? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Recuerden que el primer preview que ustedes vieron es cuando yo ingreso al proyecto como editor, como administrador. O sea, yo entro al proyecto y quiero ver una previsualización, pero esto le permite a un tercero en su dispositivo móvil ver un preview de cómo se vería la aplicación. Entonces, pues esto es muy interesante, y pues para que le echen una mirada todos, pues en sus casas, se reúnan y hablen de estas herramientas y pues hagan una elección un poco más, más a conciencia, más alineada con sus necesidades, una decisión más informada, ¿no? Que eso es lo importante. Bien, entonces claro, digamos, en realidad como les digo, esta herramienta es muy, muy fácil de usar. Por ejemplo, digamos, yo voy a crear una nueva pantalla. Entonces yo digo aquí hay un botón de más que me sirve para agregar cualquier cosa. Digamos, esta es una de las cosas que me gusta de esta herramienta, y es que otras herramientas tienen es un montón de botones con muchas cosas por agregar. Ellos lo que hicieron fue todo centralizarlo en este más. Ustedes quieren agregar una pantalla, le hacen clic en Artboard y luego le seleccionan el tamaño de la pantalla. Por ejemplo, la quieren diseñar para web, para iPhone, para tabletas, para Apple Watch, para computadores de varias resoluciones, si van a hacer alguna aplicación para Apple TV, para Android TV o lo que sea, para social media, ¿sí? Para hacer un post. Digamos, yo selecciono aquí el iPhone XS Max, ahí me aparece. O yo quiero agregar otra pantalla, lo que se llama un artboard aquí, para, no sé, el Samsung Galaxy S7. Entonces aquí ya me aparece, ¿sí? Y nada, pues yo, como estos son, digamos, en este caso, prototipos de bajo nivel, pues yo, digamos que no voy a llegar al detalle de agregar muchos colores y fuentes y demás, quiero hacer algo más rápido. Yo simplemente agrego, por ejemplo, un rectángulo, o bueno, un rounded rectangle, para hacer, digamos, aquí un botón, ¿cierto? Ahí está, tengo mi botón. Yo aquí puedo configurar propiedades, entonces yo quiero que, bueno, se llene digamos, su color de fondo sea rojo. Puedo definir bordes, entonces yo quiero, digamos, un borde de color, no sé, verde. Bueno, creo que no lo van a alcanzar a ver, entonces pongámosle como un tamaño más grande, 20. Ahí tal vez ya lo alcanzan a ver, ¿sí ven? Pero ese borde puede ser interno o puede ser externo, ¿no? Externo al botón o interno al botón, o sea, con respecto al borde, o centrado, ¿no? O sea, que el borde incluya, eh, pues sí, o sea, todas las márgenes del botón. Si quieren pueden agregarle sombra. Bueno, aquí se le pueden desactivar las cosas que ustedes no quieren activar digamos, que no quieren visualizar. Yo en este caso sí le voy a dejar al menos el color de llenado. Pueden controlar la opacidad, eso también es interesante. Y bueno, pueden poner cosas como sombras, ¿cierto? Entonces, digamos, yo quiero una sombra de color verde, no, azul. Ahí está una sombra de color azul, aquí lo voy a bajar a 2. Ya. Pero entonces, para que la vean, tocaría poner como un 10. No sé si la alcanzan a ver allá en sus casas, pero bueno. Aquí está. Entonces, bien, puse una sombra con un blur en este caso, y que, digamos, baje 10 píxeles hacia abajo. Pongámoslo 20, eso así, para que la puedan ver. En fin, esto es muy interesante, y es esto de los anchors, ¿sí? De las anclas. Vean lo que pasa, digamos, si ustedes notan acá este botón, no sé si alcanzan a ver en sus pantallas, pero aquí digamos, hay 4 líneas, ¿no? 4 anclas, una ancla superior, izquierda, derecha y abajo, ¿cierto? Y vean que están activadas la superior y la inferior. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, posiciono mi botón ahí y yo activo la ancla inferior y desactivo las demás? Sí, entonces, digamos, acá yo, así, eso así, ahí. Entonces solamente dejo la ancla inferior activada. ¿Cómo se vería esa aplicación si yo la escalo? Esa sería una de las preguntas, ¿no? Entonces aquí voy a hacer, esta es mi pantalla. Entonces vean el comportamiento, simplemente le dice voy a hacer un anchor, o este elemento va a estar anclado acá a este borde inferior. Simplemente ustedes hacen esto y vean el comportamiento del botón. Entonces así ustedes pueden comenzar a diseñar interfaces responsive. Ahora ustedes dicen, bueno, yo no quiero anclar mi botón
digamos, en la parte inferior, sino solamente la parte derecha. Entonces ustedes seleccionan su elemento, por ejemplo, acá, y acá le hacen clic en la ancla izquierda, por ejemplo. Bueno, digamos, aquí está ancla izquierda y ancla abajo. Bueno, dejémoslo ahí está. Entonces vean el comportamiento si está anclado a la izquierda y abajo. Ay, espera. ¿Qué pasaría si están activadas las anclas izquierda y hacia abajo? Pues que al yo escalar el documento, vean lo que pasa. La distancia entre el elemento y el borde inferior o el margen inferior y el margen izquierdo se mantienen, se preservan. Eso es un anchor. Eso es simplemente un concepto de diseño que ya tiene muchísimos años. En Android se puede implementar directamente, en iOS se puede implementar directamente. Muchos de los frameworks para hacer maquetado web ya implementan los anchors, entonces es algo que se ha venido usando, digamos, durante muchísimos años y es la base de un diseño responsive, ¿no? Y es cuáles elementos deberían estar anclados a cuáles otros elementos o a los márgenes de la pantalla, ¿no? Entonces aquí igual también hay muchos más controles y van a trabajar con anchors para anclar las cosas no solamente al borde, sino con respecto a otros elementos que estén alineados con respecto a su centro, a su derecha, etcétera, ¿no? Bien, entonces, y por ejemplo, ¿cómo se hace una interacción? Es decir, ¿cómo yo le digo bueno, voy a cambiarle el nombre a estos artboards porque hasta yo, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la pantalla de login, ¿cierto? Login. Y esta, que es el artboard 4, vamos a llamarlo la pantalla de menú principal, por ejemplo. Recuerden que estas pantallas, estos artboards pertenecen a esta página que yo la voy a llamar My Music App, versión 1, por ejemplo, porque tal vez la versión 2 que yo estoy planeando va a ser muy diferente, bueno, no sé. Digamos que aquí en Pages yo simplemente coloco un conjunto de pantallas, ¿listo? Pero digamos que en la mayoría de proyectos se necesita una sola, ¿no? Pero bueno, entonces digamos, ¿cómo yo hago para que este botón, bueno, me tocaría agregarle un texto, entonces aquí ustedes aquí le hacen clic en más y le agregan un texto, le agregan imágenes, le agregan, aquí está, entonces aquí le ponen login, ahí está, login. Lo pueden centrar, bueno, le configuran en espaciado, interlineado, bueno, un montón de propiedades, ¿sí? Pero digamos que para ahorrar tiempo no lo voy a hacer. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago para que este elemento, al hacer cliqueado encima, me muestre esta pantalla? Entonces, se hace a través de interacciones, o sea, vamos a crear el mapa de navegación. Pues muy fácil, ustedes seleccionan el elemento que quieren que sea interactivo y acá hay un más que dice interaction, ¿sí lo ven? Y entonces dice, bueno, ¿cuál va a ser la acción o el trigger o lo que va a hacer que ese elemento reaccione? Entonces ustedes dicen, yo quiero que reaccione a los tab, que cuando haga tab, haga algo. O que cuando mantenga el tab presionado, o cuando haga doble tap, o cuando haga swipe, o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar tab nada más, ¿sí? Y aquí me dice navigate to, o muévase a, o navegue a, ¿cierto? ¿A cuál? A la pantalla menú principal, ¿sí? Y incluso uno puede definir cosas como, qué pena, digamos, algunas transiciones. Muchas de esas transiciones ya vienen, digamos, en las librerías gráficas o en el caso de Android iOS ya vienen dentro del sistema. Entonces aquí las podrían simular. Entonces digamos que así nada más noten la flechita. ¿Sí? Entonces me está diciendo que este elemento, al hacer clic, me va a mostrar este elemento. Entonces, ¿cómo pueden probar esta navegación? Recuerden que tienen aquí un botón de play. Aquí ustedes pueden navegar por todas las pantallas, entonces digamos aquí pueden verlas todas, entonces yo salto directamente a login, ¿cierto? Y digo, bueno, vamos a probar si el botón me sirve, entonces ahí me saltó. Y vean que aquí dice menú principal. Entonces para que me crean que sí es el menú principal, le voy a colocar un color de fondo a la pantalla, ¿no? Entonces digamos que aquí, no sé, pongámosle un degradé tal vez, entonces, hagámosle un degradé, entonces no sé, pongámosle verde, así. Eso, así. Entonces vean que ustedes pueden configurar cosas como degradé, ¿sí? Entonces este es un degradé circular, no, perdón, un degradé lineal, porque el circular es este, ¿no? Este es el circular, ¿sí? Entonces, entre más cerca se esté de este centro, de este punto, pues el color es más intenso, entre más lejos esté, pues es más pálido el color, ¿sí? Entonces ustedes pueden configurar gradientes y configurar un montón de cosas a su gusto, ¿no? Entonces, listo, ahora sí ya puedo comprobar si en efecto me carga la pantalla de menú principal. Entonces yo salto aquí a login, le hago clic, ahí está, ¿sí? Ahora, como les digo, pueden configurar cosas como transiciones, entonces ustedes llegan y dicen, bueno, yo quiero slide right, entonces seleccionan aquí slide right, ¿cierto? En el elemento, y otra vez le dan play, ¿sí? Y le dan clic aquí en login, ahí está, entonces se desliza desde la derecha.
digamos que normalmente en los sistemas operativos móviles es más desde la izquierda, ¿no? Entonces les queda como más intuitivo. Entonces aquí selecciono login, le hago clic acá, ahí está. Entonces digamos, es una opción más cercana a cómo funciona un sistema operativo móvil, por ejemplo, ¿sí? Entonces vean que con esas herramientas tan simples como conexiones, como rectángulos, como textos, como subir una imagen, se pueden crear comportamientos bastante, pues bastante interesantes. Un demo pues rápido, obviamente pues aquí yo simplemente configuro las anchors, pongo otras cajas otras cajas pues para, no sé, para recibir la información del usuario, la contraseña, el cambio de password y demás acciones que ustedes quieran. Puedo subir aquí una imagen o puedo hacer algo a mano alzada con Path. Entonces aquí, bueno, Path es, perdón, es una curva, ¿no? Es una curva de Bézier y ustedes simplemente configuran sus puntos de control. Pero bueno, digamos, ustedes podrían hacer, por ejemplo, así sus iconos, no sé, los iconos de su aplicación los podrían intentar hacer así con un gráfico vectorial como este, aunque por supuesto para gráficos vectoriales la mejor herramienta sin duda es Illustrator, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que ese es el icono de mi aplicación y ya digamos que así ustedes pueden crear, digamos, un prototipo bastante interactivo con muy pocos clics, sin saber programar en lo absoluto, que es algo pues importante, ¿no? Y aquí My Music, y yo sé que quedó horrible, lo siento, los diseñadores deben saber que me matan, pero entonces pueden crear, digamos, prototipos interactivos muy rápido para validar ideas, es decir, para mirar con el experto, para validar con sus usuarios si la información que se está mostrando es la adecuada, es la certera, si se muestra como se espera, ¿sí? Si los flujos de navegación son realistas, tienen sentido, si la cantidad de clics que yo tengo que hacer para llegar a una funcionalidad determinada es corta perdón, es menor o es mayor, es decir, si yo para poder, no sé, hacer un cambio de contraseña en una aplicación tengo que navegar por 20 pantallas, eso el usuario lo va a ver muy mal, o sea, va a sentir una fricción, como que la aplicación no es amigable. Pero si al contrario le doy la facilidad de que con muy pocos clics, con muy poca navegación, pueda hacer lo que él quiere, pues eso va a generar una satisfacción más alta en el usuario, ¿no? Bien, entonces, esto es básicamente, digamos, InVision Studio, entonces es una herramienta muy interesante que sería bueno que le den un vistazo. Bien, otra herramienta, así como para acabar, porque ya se nos va a acabar el tiempo y tengo que saltar a la otra reunión, es StarUML. Digamos que, por supuesto, en entornos empresariales, tiene sentido que todos estén bastante familiarizados con UML, pues para que entiendan los diagramas y creen diagramas de buena calidad. Digamos que tal vez para el contexto de la asignatura no es necesario que creen todos los diagramas. Digamos que yo creo que con un diagrama de un modelo de datos es más que suficiente, aunque algunos hacen un diagrama de clases, otros llegan a hacer un diagrama de secuencia, que es muy interesante y muy importante. Pero bueno, por ejemplo, digamos, cómo hacer un modelo de datos muy básico, ¿no? Entonces, ustedes simplemente aquí agregan data model, aquí desde file, new from template y data model. Entonces le dan evaluate, por ejemplo, en este caso, que bueno, yo no tengo pues la versión paga, pero pues la evaluación es continua, es decir, todo el tiempo él me está mostrando este mensaje, por favor pague, por favor pague. Pero pues yo simplemente le digo, voy a evaluar la aplicación y ya. Entonces es paga, pero en la práctica es gratuita, es de uso gratuito. Entonces, pues nada, esto es básicamente lo que en ingeniería de sistemas y tal vez en industrial ven en la parte de bases de datos, formas normales, diagrama de clases, etcétera. Ustedes aquí tienen una entidad, ¿sí? Digamos que vamos a hacer un sistema de software para, bueno, el CIA, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen un modelo, ¿sí? Que se llama estudiante y tienen clic, un modelo que se llama clase, tienen otro modelo que se llama, no sé, classroom, o sea, salón de clase. Tienen otro modelo que se llama asignatura. Tienen otro modelo que se llama, no sé, university o universidad o college, no sé cómo lo quieran llamar, ¿cierto? Y pues, como bien saben, ustedes pueden definir propiedades de esos elementos, ¿no? Entonces ustedes aquí le hacen clic derecho, add column. Entonces, ¿qué tipo de datos son relevantes tener del usuario?
muy seguramente su cédula, muy seguramente su nombre, muy seguramente sus apellidos, muy seguramente eh, identification, muy seguramente la edad, puede que eso sea algo relevante. Um, no sé, como les decía, una de las recomendaciones es que lo mantengan simple, chicos. Sí, digamos que traten de no complicarse mucho porque eso puede generar que el modelo se les complique mucho y entonces al momento de hacer la implementación están haciendo sobre trabajo, trabajo adicional que no es necesario, ¿no? Están persistiendo cosas que no tienen que hacer, crearon 50 modelos o 50 entidades, pero resulta que nomás basta con 10. Entonces es importante que lo mantengan tan simple como sea posible, por supuesto ofreciendo la funcionalidad requerida. Entonces agregan acá todos los datos que consideran relevantes digamos, de estas entidades, ¿cierto? Y luego pueden hacer conexiones. Entonces, las típicas, las que ustedes ven en sus cursos de base de datos, ¿no? Entonces, relaciones uno a muchos, muchos a muchos, también lo ven en arquitectura de software. Y, por ejemplo, one-to-one relationship, entonces, relación uno a uno. Esto es una relación uno a uno. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación de estudiante uno a uno con respecto a la clase? Entonces, el estudiante tiene asignadas clases, o tiene inscritas, más bien, tiene inscritas clases, ¿cierto? Una relación, bueno, pero entonces la pregunta es, ¿esta relación está bien? ¿Uno a uno? ¿Un estudiante solo tiene escrita una clase? No, un estudiante tiene escrita muchas clases, ¿cierto? Ahora, ¿una clase puede estar inscrita por muchos estudiantes? En efecto, entonces es una relación muchos a muchos, entonces ustedes hacen esto, ¿bien? Y como les digo, pues no vamos a entrar en detalle ya en como temas de arquitectura y modelado de datos, porque pues hay cursitos que tal vez ustedes habrán visto sobre el tema, pero simplemente para que lo tengan ahí en mente. Entonces sí, tiene inscritas, entonces un estudiante tiene inscritas muchas clases, o una inscrita, o perdón, o una clase es inscribida, no sé, es inscrita por muchos estudiantes, ¿sí? Entonces estas relaciones importan, ¿no? Digamos, estas relaciones van a determinar y van a influenciar muchísimo la cantidad de las pantallas, la información que se va a mostrar, los permisos, los usuarios, ¿cierto? Qué cosas se pueden eliminar, qué cosas se pueden quitar, ¿sí? Dentro de sus aplicativos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, digamos, ustedes tienen que definir, digamos, en esta pantalla que se muestra la información de la clase, de dónde se van a sacar los datos. Digamos, ustedes dicen, bueno, yo quiero mostrar la información de la clase, entonces resulta que la clase tiene nomás las siguientes columnas, solamente tiene nombre y tiene, no sé, identificación. Ay, bueno, aquí le pongo ID. Pero entonces, ¿qué pasa si yo aquí quiero mostrar los estudiantes inscritos en esa clase? Entonces, quiere decir que me tocaría hacer una consulta en la base de datos con el ID de la clase para que me dé los estudiantes inscritos. Entonces, vean que eso ya me comienza a dar guías de, a partir de un diseño visual y teniendo un modelo de datos complementario, cómo voy a armar cómo voy a hacer la implementación de esa solución. Es decir, aquí yo ya veo que tengo que hacer algún query, tengo que hacer algunas consultas, y luego esa consulta me la devuelve y tengo que mostrar el listado acá. Entonces ya sé que mientras hace la consulta, porque puede tomar tiempo o porque puede estar en un web service, pues se debe mostrar algún spinner de espera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estas dos herramientas, y digamos específicamente Star UML y InVision, por lo menos en mi caso, me han funcionado muy bien para hacer prototipado de software, para hacer diseño de la arquitectura de la solución, ya sea a nivel gráfico, ya sea a nivel de UI, ya sea a nivel de UX, ya sea a nivel de creación de wireframes y su mapa de navegación, pero ya sea también a diseño a nivel de arquitectura. Entonces, nada, es básicamente eso. La invitación es que por favor le den un vistazo a a las diapositivas. ¿Listo? Revisen estas herramientas, ingresen a los links, hagan comparaciones, saquen sus propias conclusiones, evalúenlas en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de funcionalidad, y pues elijan la mejor de cara a la solución de sus diseños. ¿Listo? Y acá está el link, entonces por si le quieren tomar una captura de pantalla, por si quieren ingresar, ese es el link para ingresar, para que puedan descargar estas diapositivas. Entonces ahí está el link. Y, se me acabó el tiempo, apenas. Entonces, por favor, les pido que se lo compartan a sus grupos, que todos revisen la diapositiva y pues como les digo, que elijan la mejor herramienta. Con gusto estoy dispuesto a responder dudas, ahí les dejo mi correo en la diapositiva inicial.
Y esta diapositiva que la coordinación de la asignatura me pidió que por favor les mostrara, entonces pues para que la tengan presente, entonces también ahí para que le tomen una captura de pantalla, una foto, y es básicamente de Innovate y de la asignatura como tal. Entonces pues la coordinación los invita a que nos sigan en redes sociales, en TPI Unal, en Facebook, Twitter, Instagram, y lo mismo con Innovate, ¿listo? Y pues básicamente era eso. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, si tienen algún software que ustedes digan, que ustedes consideren que es como relevante, importante y que yo obvio o omití acá en la presentación, que sería interesante que todos pues revisáramos. No sé, ¿alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Hola, sí, buenas tardes. Buenas Disculpa, tardes. ¿puedes poner el link otra vez? No lo alcancé a Claro, atender. claro. Sí, 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 mira, ahí está. Por favor, les pido que lo compartan con todos los integrantes de sus grupos, con otros grupos, y le den un vistazo y pues, como les digo, traten de hacer como la mejor elección de las herramientas que ustedes consideren conveniente. Una recomendación rápida y personal, yo creo que con esas dos herramientas pueden trabajar bastante bien. Funcionan bien, son gratuitas para uso, aunque son de pago, ¿no? Pero pues para el uso son gratuitas, uno le da evaluación y ya. InVision me refiero y me refiero a StarUML. Y lo importante es que sí hagan algo de prototipado, ¿sí? Digamos, esa es como mi recomendación. Como todo, tiene ventajas y desventajas. Puede que al principio parezca que están botando esfuerzo, están botando tiempo en algo que a la final el usuario final no va a ver, pero créanme que en el mediano y largo plazo va a ser mucho más fácil la implementación de la solución final porque van a tener mucha más idea, más claridad sobre las funcionalidades que quieren implementar en su software, ¿no? Y pueden hacer validación con usuarios, preguntarle al usuario si lo que está viendo en la pantalla, si los datos que se le están mostrando en efecto son los que él necesita y si le están dando la solución a su problemática. Entonces, nada, esa es simplemente una recomendación. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Creo que igual tampoco hay 4 y 3. Listo, chicos, por lo pronto eso es todo. Debo saltar a la otra reunión de 4 a 6, entonces los dejo. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Gracias por su asistencia. Espero que les haya servido esto en algo y nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias, buena tarde, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.